Daniel, ¿crees que la enfermedad es una oportunidad para transformarnos, para cambiar algo en nuestra vida? Para mí es un programa que te está indicando un aspecto de tu vida hacia el cual es necesario poner atención y comprender el idioma que te está hablando. Yo he encontrado muchas personas que viven una desconexión profunda con el cuerpo por una cuestión educativa. De pequeños nosotros hemos sido educados a tú que no tienes más hambre, tu cuerpo te dice ya está. Y tu padre, que representa una autoridad, te dice no, ahora tú terminas. Esto es la primera forma de desconexión. Nosotros la llamamos educación. ¿Por qué esa necesidad de tanto ruido y tanto miedo al silencio? Tenemos miedo de descubrir que lo que vamos a sentir sea complejo de gestionar. No queremos sentir la vida, nos asusta la vida en su dolor. Necesitamos rellenar casa de objetos, mente de pensamientos, móviles de mensajes. ¿Cómo le explicas a alguien que está pasando por una enfermedad terminal, crónica, que eso tiene que agradecerlo? Parte de mi vida es dedicada como voluntario a acompañar a las personas a morir. Tú ves la importancia del agradecimiento. ¿Sabes cuántas personas yo he conducido a la muerte y los familiares que no querían dejar ir en el momento en que se han puesto cerca de la cama, que han dicho gracias por todos los momentos pasados juntos y le ha dicho te dejo ir, y estas personas un minuto después han muerto porque estaba esperando el momento en el que la persona amada le había permitido de liberarse? Hay personas que resisten a la muerte porque tienen miedo de que quien se queda no tenga las fuerzas para seguir solo. Necesitamos liberar a esas personas y la gratitud es una posibilidad. Daniel, ¿crees que la enfermedad es una oportunidad para transformarnos, para cambiar algo en nuestra vida? ¿Cómo ves tú la enfermedad? Para mí es un programa de sanación la enfermedad. Es algo que existía antes a nivel más sutil, a nivel de pensamientos, de disfuncionalidades, de pensamientos disfuncionales, de creencias, de códigos, de impresiones sutiles. Después se ha traducido en emociones, en comportamientos que no son coherentes con nuestras exigencias profundas y al final bajó todo esto a nivel vital y al final en el cuerpo se manifestó. Pero para mí es un programa que te está indicando un aspecto de tu vida hacia el cual es necesario poner atención, cuidado y comprender el idioma que te está hablando. Y que es difícil comprender ese idioma porque no, el cuerpo y nosotros pareciera que no habláramos el mismo lenguaje, ¿no? Porque ¿cómo te das cuenta? Creo que la mayoría nos damos cuenta, y digo nos damos porque también me tocó atravesar eso, nos damos cuenta demasiado tarde. Mira, yo he encontrado muchas personas que viven una desconexión profunda con el cuerpo. Muchas veces el cuerpo necesita hidratarse y nosotros nos apegamos solo a los azúcares, por ejemplo. Hay un estudio científico muy interesante para mostrarte el nivel de desconexión que viven las personas. No sé, en el último año te has enamorado tú. Sí. Ah, te has enamorado. Ok, te ha cogido la sensación de las mariposas en la barriga. Sí. Vale, entonces hay un estudio, no te voy a dar una buena noticia. Vale, no te voy a dar okay. Bueno, yo creo que tú ya sabes que el enamoramiento es caracterizado básicamente por dos neuromoduladores, que son dopamina y endorfina. Y noradrenalina, perdona. Y entonces estos neuromoduladores nos dan la sensación de volar, de flotar, por un periodo que varía de 6 a 36 meses si te ve poco. Y cuando tú sientes las mariposas en la barriga, la ciencia ha demostrado, me encanta esta investigación científica, que tu cuerpo te está diciendo de huir, porque ahí hay las montañas rusas, ¿no? Entonces, somos desconectados, no reconocemos el idioma, el lenguaje, los señales del cuerpo, no sabemos interpretarlo. Esto pasa por una cuestión educativa. De pequeños, nosotros hemos sido educados a... Mira, imagínate esa imagen. Tú que no tienes más hambre, tienes la sensación de saciedad. Tu cuerpo te dice, ya está. Y tu padre, que representa una autoridad constituida externa, te dice, no, ahora tú terminas allí. Y tu madre te dice, si terminas, nos vamos a ver los dibujos animados, te compro el helado. Entonces tú cedes y en lugar de escuchar, de ser educado a la escucha y no a una regla, tú pierdes la capacidad de reconocer y de aplicar discernimiento a la inteligencia natural, existencial de tu cuerpo, que sabe exactamente lo que es justo y equivocado para ti. Y te educan a una autoridad externa constituida que te dice que es justo o equivocado. Esto es la primera forma de desconexión. Nosotros la llamamos educación. En realidad nos desconecta muchísimo de los ritmos naturales y el aspecto interesante es que la enfermedad te está educando a reconectarte, a aprender a comprender el idioma del cuerpo y a respetarlo.
Está súper interesante lo que mencionas. Entonces, cuidados con las mariposas. Claro, tengo que hacerle caso a mi organismo. ¿Cuándo empieza esta desconexión? Porque es verdad que yo me he dado cuenta que estamos muy desconectados de no solamente nuestro cuerpo, ya luego más adelante seguramente nos empezaremos a meter con el pensamiento y la mente, pero ¿cuándo crees que empieza esta desconexión? Mira, la desconexión en un ser humano comienza sea con la comida, como te he dicho antes, te desconectan de tu sabiduría natural, que es la misma presente en una semilla, en un árbol, y es presente en nuestro cuerpo. La ciencia la llama inteligencia existencial, es un constructo científicamente medible, y es muy importante en esta temporada, porque por la primera vez hablamos de inteligencia artificial, o sea, de una forma de inteligencia que no solo puede superar el ser humano, sino puede potencialmente dominarlo. Entonces el ser humano tiene que descubrir estos aspectos que caracterizan su unicidad, su rol, su vocación en este planeta. Y esto es el tema que abarca la inteligencia existencial. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu ley natural? ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu unicidad? ¿Cuál es tu heresía? Entonces la desconexión comienza con la comida. Y después, la segunda forma de desconexión es el tiempo. Imagínate que nosotros medimos el tiempo a partir de un calendario que es gregoriano, que ha sustituido el calendario lunar. Antes nosotros teníamos 13 meses con un día de transición, siguiendo los ciclos, los biorritmos de la naturaleza. Hemos empezado a desconectarnos con los biorritmos naturales cuando hemos empezado a medir el tiempo a partir de las calendas, o sea, cuándo tenemos que pagar las tasas, el dios dinero, y 2 meses se han inventado 2 emperadores romanos, Julio y Agosto, Julio César y Augusto. O sea, medimos el tiempo en base al ego humano y al dios dinero. Esto es una forma potentísima de desconexión. Y además vivimos en un contexto hiperperformante que tiene puntas muy arriba de adrenalina y bajones depresivos que intentamos de compensar a través de junk food, de la comida basura, de relaciones tóxicas, de rellenando nuestras vidas de cosas que hacer. Entonces necesitamos vaciarnos completamente y volver a una conexión natural. Y el primer elemento de esta conexión es la respiración. La respiración es un punto clave en todo el proceso de sanación del ser humano. Es curioso, luego quiero volver al tema de la respiración, pero ¿qué crees que buscamos en esos picos de dopamina? En esa dopamina fácil que llega a través del porno, de la comida procesada. Esto es otro aspecto de nuestra educación, de lo que llamamos educación. Mira, en los años 60, un grupo de científicos han empezado a hacer experimentos con los ratones, con los ratoncitos, y han demostrado que era un ambiente controlado. Los ratos podían, pulsando un botón, recibir comida. Y el comportamiento de los ratones era tranquilo. Después han asociado a la comida cocaína. ¿Y hasta cuándo el ratón podía pulsar el botón cuando quería y bajaba la cocaína con la comida? El comportamiento era normal. No era un comportamiento que mostraba forma de adicción, era un comportamiento normal. Cuando los científicos quitaron la cocaína, a veces sí, a veces no se sabía cuándo, los ratones se volvieron locos. Empezaron a pulsar, porque se había encendido el circuito dopaminérgico que está a la base de la ludopatía, de las relaciones tóxicas y de las drogas. Entonces, ¿cómo hemos aplicado como principio los seres humanos esto? Slot machine es lo mismo. Tú esperas la recompensa y esto crea adicción porque es el circuito dopaminérgico. Y después es que no tengo el móvil, pero el móvil es lo mismo. Cuando tú haces scroll, espera que llegue un contenido que provoque un release de dopamina. Y además cuando te pone un like, la recompensa crea el aumento de dopamina. Esta es adicción pura. Y esto es lo mismo que hemos hecho con nuestra educación. Nuestra educación es: te castigo si no lo sabes, te premio si lo sabes. Premiar es aceptación, recibir la sensación de ser digno del amor de la madre, aceptado, acogido, amado, y esto es dopaminérgico. Esta sociedad es una fábrica de deseos que están establecidos a partir de exigencias de mercados precisas. No son nuestros deseos. La mayoría de los deseos que tenemos están fabricados por exigencias de mercado, no respetan nuestras exigencias naturales. Quien es feliz no compra simplemente, o compra las cosas que pertenecen realmente a su interioridad más íntima y auténtica. Y entonces, imagínate que mi abuela tenía un bolsillo verde
donde cuando yo volvía de escuela, si la maestra me ponía bravo, me daba 20 liras de las viejas liras italianas. Bene eran 50, benissimo eran 100. Ellos lo hacían para motivarme, pero esto provocó una adicción a la recompensa, una adicción, y activó el circuito dopaminérgico. Entonces, nuestra educación es de bastón, te castigo si tú no eres adapto a un sistema que quiere homologarte a precisos modelos de éxito y de felicidad que no nos pertenecen. Esta la llamamos educación. Y además, si tú vas bien, yo te doy una recompensa. Entonces, la recompensa a nivel arquetípico y mental profundo significa ser digno del amor de la mamá y del papá. Por esto necesitamos tan profundamente ser homologados al sistema. Y esto es una forma de desconexión, de educación, y es una forma de adicción al sistema. En Latinoamérica, de hecho, tenemos creo que una mala costumbre, ¿no? De llevar al niño, si sale bien, al McDonald's. Entonces, claro, y allí juntas todo, comida chatarra, el parque y el juguete. Y es lo que tú dices, te hace... Y siempre me ha llevado a pensar qué pasa con esa familia o con esos niños cuando crecen y el papá no está. ¿Qué lo sustituye? ¿Qué es lo que estamos buscando a día de hoy? Sobre todo como sociedad en tanto ruido. Porque me da la sensación, no sé si tú te has dado cuenta cuando paseas por ciudades como Barcelona, bueno, grandes ciudades, ¿no? Madrid, Milán, etcétera. Difícil que veas a alguien sin auriculares, sin ver el móvil, sin algún estímulo. ¿Por qué esa necesidad de tanto ruido y tanto miedo al silencio? ¿Por qué no queremos escucharnos? Tenemos miedo de descubrir que lo que vamos a sentir sea extranjero, sea desconocido, sea complejo de gestionar y sea dolor sobre todo. Nosotros buscamos un estilo de vida que nos anestetice constantemente. No queremos sentir la vida, nos asusta la vida en su dolor. Por esto las relaciones, incluso las relaciones de pareja, son tan superficiales, siempre más superficiales al día de hoy, porque las personas tienen miedo de la profundidad y sobre todo tienen miedo de la vacuidad. Necesitamos rellenar casa de objetos, mente de pensamientos, agenda de citas, móviles de mensajes, corazones de sentimientos. O sea, necesitamos un poco de vacuidad, de espacios donde no hacer nada. Y escuchar la vida, sentirnos, es que asusta muchísimo sentirse. Por esto es tan importante meditar al día de hoy, porque es un espacio regenerativo. Imagínate que nuestra mente, esto es un dato científico que es muy impactante, nuestra mente gestiona cada día una cantidad de informaciones que es igual a 72 gigas de informaciones en entrada y en salida. No tenemos la mínima idea del impacto biológico, neurobiológico de todo esto. Lo vamos a descubrir como para los cigarrillos claro. En 5 o 10 años. Y el problema es que la ciencia define la mente humana wandering mind, la mente de un adulto, la vagabonda. ¿Por qué? Porque dice que pasamos el 47% del día a pensar a lo que no está aconteciendo. Vivimos en procesos imaginativos, no vivimos la vida. Esto es, como efecto colateral, tiene una sensación profunda de insatisfacción, de ausencia de felicidad, de plenitud. Por esto intentamos de correr. Es una sociedad que, por un lado, si no corres, tienes la sensación y el miedo de ser abandonado, de quedarte detrás, de no estar a la altura, de no estar en el ritmo, en el flujo, entonces tiene este miedo. Por el otro lado, necesitamos parar. Necesitamos espacios donde se pueda cumplir una profunda regeneración mental, emocional, vital, física, existencial. O sea, necesitamos parar. Necesitamos mirar el mundo que fluye y nosotros allí, sentados, tranquilos. ¿Por qué nos da tanto? Y aquí sí me incluyo, porque a mí me da un montón de miedo parar. Tengo esa sensación que tú comentabas de que te ha parado sí, la vida, pero ¿no? Sí, claro. La vida misma es la que se encarga de... Y mira cuántas enseñanzas salieron de Sí. este pararse. Pero ¿por qué nos da tanto miedo? Porque me da la sensación de que es eso. Sientes que si te detienes, como también yo creo que las redes sociales han impulsado, ¿no? Esta creencia de que todo el mundo está constantemente avanzando, progresando, haciendo las cosas bien. Y te da la sensación de que te estás dejando, de que el mundo te está dejando de un lado. Esto es un problema
muy grave, muy importante. O sea, esto es un contexto, lo hemos dicho antes, hiperperformante. Empuja, 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 tienes que actualizarte constantemente y la sensación, el miedo más grande, inconsciente, es de quedarte parado, de quedarte abandonado, que el mundo pueda ir y dejarte allí solo y no tener las fuerzas después para recuperar. Entonces tenemos un estrés constante que genera un estado inflamatorio crónico, no solo en el cuerpo, en la mente. La cronicidad de la inflamación determina las enfermedades que conocemos, cáncer, Alzheimer. Entonces todo lo que puede desinflamar es un medicamento importantísimo en esa época. Imagínate que abro y cierro una paréntesis. Los estados contemplativos que se generan en un proceso meditativo, esto es un estudio del Massachusetts General Hospital, ha demostrado que tu mente puede controlar la activación de 1500 genes que están conectados con la producción de radicales libres, con los estados de inflamación y de muerte celular. ¿Esto qué significa? Que tu mente, tus estados mentales, pueden reducir el estado de inflamación biológico. Si tú aprendes a parar, a salir de la rueda, tenemos que salir de esta rueda, pero el miedo básico, profundo, atávico, inconsciente que tenemos es de perdernos, de no poder más entrar nuevamente en este flujo, de no ser aceptados, de ser aislados, de quedarnos solos. La soledad es otro miedo profundísimo que tenemos. Entonces, mira, una persona común se levanta a la mañana, invierte su energía vital en 4 direcciones. Primera, es la necesidad de mantener el personaje que representa en el mundo, que ese personaje sea creíble. 25% de nuestra energía vital va en esa dirección. 2, esconder tus dolores, tus sombras, todo lo que no va bien, tienes que ocultarlo. Entonces, porque si te descubren, no te quieren, te abandonan. Entonces vamos a ocultar nuestras heridas, nuestras debilidades, nuestras fragilidades. 25% allí. Después, las otras 2 partes son ocultar el pasado, todo lo que queda pendiente, todo lo que no se ha solucionado, todos los errores, los traumas, las heridas, la tradición, todo lo que los duelos que se quedan pendientes, está todo allí. Entonces, una parte es para no afrontar todo esto. Y la última es por la ansiedad del futuro. Y esta la llamamos vida. La llamamos vida. Es un proceso inflamatorio constante. Llega un momento donde todo esto tiene que romperse. A veces es la enfermedad que te permite parar y reinventarte. Otras veces la muerte. Pero no necesitamos solo crisis para cambiar. La crisis es una oportunidad. Podemos hacer este cambio también de una forma consciente. Yo creo que nosotros estamos aquí para esto también. ¿Crees? Y me gusta eso último que has mencionado. Yo pienso que es difícil igual que la persona cambie si no hay una crisis o si no hay un problema. Porque es difícil, bueno, la típica frase, ¿no? De experiencias ajenas no se aprende. Entonces, hasta que uno no lo sufre en carne propia. A mí mi madre se cansó de decírmelo. De todas las cosas que no hagas esto, no comas esto, ¿no? Bueno, es un poco como el ser humano cultiva la tendencia a dormirse, a quedarse. Es una tendencia en la cultura indovedántica, se llama tamas esto. Mira, hay 3 características en las personas según la cultura indovedántica. Esto es fascinante, porque las personas tamásicas son las personas que tienen como tendencia a la pereza. Cuando tú encuentras una persona tamásica, mira, te deprimes, dejas todos los proyectos que tienes, todo es pesado. Mirarse 4 horas la tele con en Italia se dice panino con la Nutella. Okay. Esto es tamas, porque te quita la energía vital, o la mente confundida es tamas. Después hay una tipología rajas de personas. El rajásico es una persona muy activo, hacemos esto, viajamos, te propone proyectos. Mi madre es rajásica, vuelve en casa después de un día de trabajo y se pone a limpiar, después duerme enseguida, o sea, se pone en la cama y duerme. Son rajásicos. Un exceso de rajas te pone hiperactivo. Un buen rajas te pone vital. Y después la última, tercera característica de la mente, también del cuerpo, es sattva. Sattva son las energías que son ligereza, inspiración, poesía, que se puede reír. Encuentras una persona sátvica y dices, ay, era todo muy ligero, me había olvidado que la vida es ligereza y risa. Un exceso de sattva es una persona que no tiene los pies en la tierra. Tienes la cabeza en las nubes, está muy
Entonces necesitamos un equilibrio entre estas cosas. Y esto lo determina la alimentación, la calidad de las relaciones, el contacto con la naturaleza, la práctica de la meditación y cultivar valores. Estos son claramente comida, movimiento físico. Esto es un estilo de vida transversal que provoca bienestar, salud y sobre todo calidad en nuestras vidas. Yo creo que la crisis y el dolor a veces no lo sostenemos. Hay personas que se rompen, no se recuperan más. Pero es la vida que te está diciendo, es tiempo de cambiar. No quieres cambiar, no te das cuenta, te aviso yo. Y entonces si lo enfocamos bajo esta perspectiva, a veces es un dolor muy grande, pero en buena parte de nuestra responsabilidad, no habernos dado cuenta antes de que allí se necesitaba un cambio. O cambias, porque la vida es transformación constante. ¿Por qué crees que a veces la gente ni siquiera con el dolor cambia? Mira, porque la gente se ata al dolor. O sea, mucha gente se queda en relaciones tóxicas porque estas relaciones definen su identidad, porque prefiere el dolor al miedo del cambio, al miedo de la transformación, a lo desconocido que esto representa. Y entonces una relación tóxica se define a través de 3 o 4 aspectos. El primero es una tensión constante. En todas las parejas hay tensión, pero cuando esto es un aspecto crónico, cuando tú encuentras a la otra persona y siempre te pone en tensión su presencia, porque te va a gritar, porque esto es un problema. Deberías pedir ayuda por esto. La segunda es la competición. Si en una pareja tú comienzas a competir por todas las cosas, es un reto constante, esto es un problema. Y el tercer aspecto, que también es fascinante y tóxico, es cuando hay un juicio constante hacia la otra persona, una crítica constante hacia la otra persona, que no te va bien, que tienes que cambiar porque esto no va bien. Entonces, estos 3 aspectos son tóxicos, cuando son crónicos. Y esto debería romperse. ¿Cuál es el punto? Es que tú te incluso aficionas, te atas, te lo cuidas, estos aspectos de toxicidad en una relación, porque tienes miedo de cambiar, miedo de perder esta persona, porque te asusta más la vacuidad de su ausencia en lugar de la presencia tóxica. Y entonces muchos miedos que tenemos lo cuidamos, lo guardamos adentro. Esto es un problema del ser humano que no ha aprendido el arte de dejar ir, el arte de dejar fluir las situaciones. Muchas situaciones en nuestras vidas han hecho su tiempo. Hay relaciones que deberían empezar por amor y terminar por amor. Y no terminan por amor. Porque tú prefieres seguir alimentando un zombie que ya se ha muerto, es un muerto que vive, que camina, que es esa relación, en lugar de perder todos los aspectos que esta relación representa. Porque después de un poco tú cesas de ver la persona y solo puedes ver lo que la persona te representa. ¿En qué sentido? Si la persona te representa seguridad, aceptación, amor, casa, tú te apegas a estas cosas y dejas de ver la persona que tiene delante. Y esto es un problema importante. Es un problema importante porque lo único que puede salvarte es una crisis. Imagínate la suerte de que esta persona te va a traicionar, que te ayuda a solucionar un problema que tú no querías ver. Entonces tú enfocas la traición porque te parece que se cae el mundo y es la suerte más grande. Y pasa así, que en el momento es una tragedia y 2 años después tú dices, menos mal que ha pasado esto, menos mal, pero te das cuenta después. Es curioso eso, ¿no? Porque en muchas ocasiones yo creo que, yo soy muy seguidor de Tony Robbins y él habla de que la vida nos pasa para nosotros. Es decir, que lo que pasa es que en inglés suena mejor, ¿no? Life happens for you. Es decir, como que pasa para ti. Y la mayoría está viendo constantemente que es como que la vida va en tu contra. Cuando es lo que tú decías, si viéramos que ese tipo de situaciones nos están salvando de algo, yo creo que cambiaría un poco la forma en la que viviríamos la experiencia. Mira, hay una expresión japonesa, a mí me encanta, la cultura japonesa me encanta, porque ellos no intentan controlar las situaciones, intentan ponerse en armonía con las situaciones. La expresión es shikata ganai, ¿conoces esta palabra? Shikata ganai significa las cosas son así. Es aplicar el discernimiento de comprender cuando la naturaleza de las cosas es así, ya está, no te apegues, porque sufres. Si esta relación se ha acabado, no te agarres, no resistes. La forma, rechazar algo
o resistirse a algo es una forma de apego. Es una paradoja, pero es así. Entonces, cuando las cosas han hecho su curso, se han acabado, cesa de empujar, de ejercer presión. Es como, mira, ¿cómo se dice? En italiano se dice ciliegi, gli alberi ciliegi, ¿conosci? No. ¿Cómo se dice en español ciliegi? ¿Conocéis? Cerezos. Cerezos. En Japón florecen una vez al año. Emplean un año para hacer estos flores maravillosos que caracteriza el Japón. Y en 2 días o 3 días se van. Un año para 3 días. Es como si tú, imagínate un niño que se pone allí y le da tristeza, angustia y dolor porque estas flores abandonan el árbol. Si este proceso es necesario por un nuevo ciclo, para alimentar la tierra, o sea, es la naturaleza de las cosas. Shikata ganai es esto. Admites que la naturaleza de la vida es esto. No luches en contra de la corriente. Abandónate a esto. Nuestra cultura no quiere esto. Por esto sufrimos tanto. Y por esto la enfermedad nos muestra que es un momento ese momento de cambiar. Pero ¿cómo encuentras ese equilibrio entre dejar fluir las cosas e intervenir hasta, o sea, ¿sabes? Porque creo que te puedes decir, bueno, me echo en el sofá y dejo que la vida fluya. Pero no se trata de eso, ¿no? Hay que salir a actuar y hacer las cosas que correspondan. Hay una diferencia muy grande entre dejar ir, luchar o dejar de luchar y renunciar. La renuncia es cuando... mira, hay un cuento, para mí es muy fascinante. ¿Sabes cómo han descubierto la más grande minera de oro? Minera se dice, ¿no? En español. En los Estados Unidos, porque el propietario había intentado de buscar el oro, mucho dinero, mucho trabajo, y al final renunció. Y no puedo más, se desanimó, vivió una depresión grande y vendió ese terreno para poco dinero. El propietario sucesivo pagó a un geólogo para hacer un estudio y el geólogo le dijo, es posible que haya oro allí. Comenzó nuevamente a trabajar y 1,5 metros después descubrió la más grande minera de oro del mundo. Renunciar a veces es hijo del desánimo, del miedo, del cansancio, de la pereza, de muchos factores. Nosotros no somos educados al discernimiento. O sea, nosotros a veces empujamos cuando no deberíamos, renunciamos cuando es el tiempo de luchar. Eso es un gran problema educativo, y pasa a través de la escucha del cuerpo, la escucha de la mente, la autoobservación. Es un proceso de educación, de aprendizaje muy importante. Yo cuando me hago 2 o 3 preguntas para comprender si es tiempo o no. La primera es, ¿esta situación me está consumando o me está alimentando? La segunda pregunta es, ¿dejo ir por miedo o porque me encuentro en un estado de claridad, de felicidad, de integridad, y la elección es hija de este estado? Porque si yo elijo a través de un estado de miedo, de confusión, de angustia, de rabia, de culpa, de resentimiento, de frustración, de impotencia, probablemente mi elección será la hija de estos estados. Si yo me encuentro un estado de felicidad, un estado de conciencia, de lucidez, de creatividad, y a través de este estado de integridad elijo, significa que la elección es correcta. Pero al final me pregunto también, ¿esta elección mía impacta sobre la colectividad? O sea, lo que yo hago tiene consecuencias positivas o negativas sobre los demás. La responsabilidad también entra en juego en una decisión que concierne el dejar ir o el seguir luchando o renunciar. Entonces hay varios factores. Yo me pediría siempre estas cosas. Y después, otra técnica, otro aspecto que yo utilizo, siempre en las cosas me hago 4 preguntas. La primera es ¿por qué? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué elijo esto? La segunda es ¿qué? ¿Qué elijo? Porque muchas personas eligen sin saber qué están eligiendo. Es impresionante, tenemos una confusión. La tercera es ¿cómo elijo? ¿Cuál es el proceso a través del cual yo elijo? ¿Cómo estoy eligiendo? ¿Cómo pasa el proceso de elección? ¿Pasa a través de un impulso emocional, de una compulsión, de un rechazo? ¿Pasa a través de un deseo que es un deseo instintual? ¿Pasa a través de un razonamiento? ¿Cómo se da? La última pregunta que es
No, hay una más. La penúltima pregunta, la cuarta es ¿quién? ¿Quién elige? ¿Elige el niño rechazado, el niño abandonado, la mujer traicionada, el hombre fracasado, el hombre realizado? ¿Cuál parte de mí está eligiendo? Y la última pregunta es ¿con cuáles consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de mi elección? ¿Lo ves cómo es posible transformar una simple elección en un proceso de autoconocimiento, de profundización y sobre todo de discernimiento, de educación de nosotros mismos? Estos son elementos que representan para mí un proceso de medicamento natural, Y me parece curioso, una de las cosas que tú dices de las preguntas que te haces es quién elige. Más allá de si desde qué estado lo estás eligiendo, ¿es una elección tuya o puede ser una elección del entorno, ¿no? Una elección, tú lo hablabas antes, yo creo que la mayoría a día de hoy tiene deseos que no siquiera son propios. Yo en muchos casos les hablo a la gente de que, por ejemplo, uno de los propósitos de nuestro cuerpo es moverse. A ti nadie te pidió que tuvieses una casa grande, un auto de lujo, un superdeportivo. Te dieron un cuerpo y le estamos privando de su principal propósito, que es de ponerse en movimiento, y estamos pagando las consecuencias. Mira, la pregunta ¿quién elige? Es potentísima. Imagínate que nosotros, sin darnos cuenta, tenemos varios niveles de identidad. Tu nombre, tu ser hombre, tu ser español o... ¿Cómo te defines? ¿Portugués, español? No, venezolano. Venezolano. Sí. Ok, entonces tu ser venezolano, tu ser sudamericano o tu ser europeo, mi ser sardo, italiano, eso es otro nivel. Después, tu ser hombre o mujer, ya esto es un nivel de... Tu ser humano. Esto es otro nivel de identificación. O tu ser vida, tu ser vivo. Cada uno de estos niveles tiene códigos comportamentales, decisionales. Elegimos a través de estos códigos. Mira, te pongo un ejemplo para darnos cuenta de cuánto potentemente estos niveles de identificación influyen sobre nuestras elecciones y están guiados y manipulados a través de exigencias de mercado. Yo estuve saliendo con un barco desde el puerto de donde vivo, está a 30 metros del mar, un mar maravilloso en Cerdeña. Y el barco era todo de amigos de Cerdeña, sardos. Y hemos cruzado un barco de milaneses, de personas de Milán. Los barcos, por desgracia divina, se han tocado. Y del otro barco dijeron, mira, estos pastores sardos, insultaron. Y allí salió el código del sardo. Estuve pensando de cómo raptarlo, de cómo cortarle las orejas, de cómo ponerlo en un bosque, de cómo esconderlo. O sea, y me he mirado haciendo esto diciendo, ¿de dónde sale esta elección de comportarme de esta manera? Y era un código, el código del nivel de identificación con el lugar Sardeña, los catalanes, los vascos, los españoles, que el sur de la España, el norte, el sur, todo eso son códigos que originan de un nivel de identificación inconsciente que actúa y que influye tu elección. Una mujer que elige como mujer, o que elige como madre, o que elige como familia, o que elige como que representa un grupo social o un europeo, son niveles completamente diferentes de elección. Son códigos que entran en juego cuando tú te identificas con esta categoría. Por esto es tan importante auto-observarse y comprender las dinámicas y el funcionamiento de la mente, porque la mente influye la química del cuerpo. Y entonces es muy importante cómo eliges tu pareja. ¿Cuál parte de ti ha elegido tu pareja? ¿Quién elige? Una persona que tiene miedo de la soledad es un mecanismo de compensación. Cuando tú miras a ella o a él, ¿lo ves o ves los aspectos de tu mente, los deseos que proyectas, las expectativas, las necesidades? Esto es el punto, esta es la locura y la ilusión. Vivimos en una imaginación colectiva mental impresionante. Salir de esto es posible. Y cuando tú sales, las elecciones y las decisiones no son más hijas de un proceso inconsciente, sino de una conexión profunda con tu parte más auténtica y pura. Ya me voy a meter en la parte de cómo salir, que yo creo que ahí es donde está atrapado todo el mundo, en lo complejo. Pero quisiera saber, sobre todo, qué haces con toda esa carga. Porque tú mencionabas de la carga como hombre, como hijo, como padre o como venezolano. ¿Cómo haces para identificar qué es verdaderamente tuyo y qué no es? O qué ha sido puesto allí por la educación, por el sistema educativo, por la política o la sociedad de tu país, etcétera. Mira, el primer razonamiento que una persona debería hacer es, la primera inversión es a nivel de comprensión de cómo funciona la mente. Comprender el verdadero funcionamiento de la mente nos permite de salir de esta locura.
Y te pongo un ejemplo muy sencillo para compartir que todo lo que está aconteciendo ahora aquí es el producto de la interpretación de la mente. Mira, esto se llama micrófono, esto se llama vaso, esto se llama mesa, esta silla, esto Daniel, esto es un podcast. Todo lo que he dicho, aquí estamos en España, en Barcelona, a grabar este podcast que se encuentra en Europa. Todo lo que yo dije es un proceso imaginativo de la mente. Una hormiga aquí no sabe ni que esto es la mesa, ni que esto es un podcast, ni sabe que es una hormiga de Barcelona, ni un perro, ni un gato sabe que es europeo de Barcelona, que esto es una mesa, porque no tienen la misma relación funcional con esta. No sabe que esto es un podcast, no lo sabe. Hay gente al día de hoy que se está matando porque cree de ser ruso y ucraniano. Y son procesos imaginativos de la mente humana. Pero, ¿la mente humana qué hace? Estos procesos de imaginación tienen un impacto ecológico, económico e identitario. O sea, nuestras imaginaciones, el cerebro no distingue entre imaginación y realidad. Si yo te hago cerrar los ojos e imaginar una película de sexo, tus hormonas comienzan a danzar adentro de tu cuerpo. Si tú imaginas de comerte un tiramisú italiano... Es mi postre favorito, te voy a decir, ¿no? El mío también, pero me he detoxificado de eso. Y entonces tu cuerpo comienza a producir las succhi gastrici, el metabolismo se enciende. Y esto lo estás imaginando. Tú conoces, hay un experimento que se llama Finger Abduction Experiment. Han puesto 100 personas a hacer este movimiento para un mes, 15 minutos al día. Es brutal, ¿eh? Después de 4 minutos ya te duele, 15 minutos. Respecto al segundo grupo que lo imaginaba sin hacerlo y al tercero que no hacía nada. El primer grupo, lo que hacía este movimiento para 15 minutos, aumentó la masa muscular de más del 50%. El grupo que lo imaginaba casi llegó al 30%. O sea, imaginar impacta, influye los procesos metabólicos, genéticos. Es increíble el poder de la mente, cómo cambia el cuerpo y lo transforma. Y el grupo de control, nada, no aumentó la masa muscular. Este procedimiento lo utilizaron en las Olimpiadas para preparar los atletas olimpiónicos. Y si tú miras los pilotos de aviones de jet en los Estados Unidos, antes de ir, se encierran en una habitación donde imaginan todos los pasajes y lo simulan, hacen una simulación. Esto es importantísimo porque influye, impacta sobre lo que va a pasar después. Esto es el poder de la mente, el poder de los procesos imaginativos de identificación. Lo primero que tenemos que hacer es comprender que todo es mente y aprender cómo reconocer los procesos de identificación. Cuando tú a veces estás mal, mira, es como, a veces, ¿sabes? Cuando te pones en una situación que te hace sufrir mucho y llega una persona que te hace recordar que estás vivo, que eres uno de los pocos seres humanos a tener el agua caliente en casa, el coche probablemente, que puedes llamar al móvil probablemente a tu madre y decirle «Ciao mamma, ti voglio bene». Somos afortunados y deberíamos pasar todo el tiempo agradeciendo. Y no, nuestra mente funciona a través del lamento. Se focaliza sobre lo que no tenemos en lugar de agradecer el valor de lo que tenemos y vivir bien. Es tóxico el funcionamiento de la mente. Es importante, muy importante, salir de esta locura. Y para salir tenemos que observar la naturaleza de la mente, cómo funciona. Y cómo tú te identificas y entras en juegos de poder manipulatorio que se utilizan para generar los deseos. Al día de hoy, el sentido de identidad, de pertenencia y de consenso, incluso político, se crea a partir de la creación de un enemigo contra el cual tenemos que luchar. Imagínate la provocación social de crear pertenencia, sentido de identidad y consenso a partir de la calidad de tu asistencia y amor hacia los demás. Hemos llegado a un punto donde esto parece una locura. Es un problema sistémico, es un problema de ignorancia sobre la naturaleza de la mente. Por esto, salir comienza a través de la reflexión, de la autoobservación y de la comprensión de cómo estos códigos pasan, acontecen. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto entender, sobre todo yo creo que la conexión, más allá de la conexión mente con la parte biológica y la parte fisiológica de nuestro cuerpo, cómo influye? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto entender cómo influye o cómo está influyendo constantemente la mente y nuestros pensamientos
en nuestra biología. Mira, hemos sido educados a través de generaciones científicas que han reducido el hombre en una máquina biológica, una visión reduccionista, mecanicística del universo. Es claro que si aquí entra una persona deprimida, crónica, con tendencias al suicidio, se te sienta a tu lado y tú no tienes herramientas, en 10 minutos el tono del humor tuyo baja de como mínimo 2 puntos. Imagínate vivir con una persona así. ¿Esto por qué pasa? No por un aspecto biológico, pasa porque el aspecto invisible, que normalmente no consideramos, emocional, mental, vital, influye. Si tú vives con una persona guapísima que todos los días se nutre de rencor, de resentimiento, de frustración, de envidia, ¿cómo es la calidad de vuestra relación? Mala. Y entonces cada día tú te comes en el plato, más allá de los alimentos, tienes una dieta emocional, tienes una dieta mental. Los pensamientos se transforman en química. Si tú cultivas el estrés o la ansiedad, esto altera el metabolismo del cuerpo. Lo mismo, si tú piensas de no valer y te encuentras mal, esto se transforma en la química, influye en los neuromoduladores, inhibe la producción de oxitocina, de serotonina, las hormonas del bienestar, de la salud. O sea, hay una conexión brutal entre calidad de los pensamientos y biología del cuerpo. Hay las personas que se enferman porque no consideran el ser humano como un ser multidimensional. Para mí el ser humano no tiene un cuerpo, tiene 7 cuerpos. El cuerpo físico, ¿qué es esto? Después hay el cuerpo vital, que es nuestra energía vital, la carga electromagnética que te da más o menos fuerza y vigor. Después hay el cuerpo emocional, otro cuerpo más grande. Y allí todas las emociones. ¿De qué te nutres? ¿Te nutres cada día de gratitud, de simpatía, de empatía, de felicidad o te nutres de rencor, de miedo y de frustración? Porque ese es el punto. Después la alimentación mental. El cuarto cuerpo es el cuerpo mental. ¿Cuáles son las calidades de tus pensamientos? ¿Tienes pensamientos de prosperidad, de hermandad, de sanación, de amor, de compasión? ¿O tienes pensamientos de mierda? Porque este es el punto. Después hay otro cuerpo, que es el cuerpo causal. El cuerpo causal es todo lo que contiene las causas que crean efecto en tu vida, todo tu pasado. ¿Cómo actúa tu pasado ahora mismo? Es como si yo tengo un coche y tengo, en un cierto momento se crea un agujero a la rueda y yo sigo conduciendo. Después de 3 o 4 kilómetros tengo que parar. Entonces a veces necesitamos parar, arreglar la rueda, que es nuestro pasado, y seguir nuestro viaje. Y en este cuerpo hay una dieta también. Hay muchas circunstancias en el pasado que necesitan integrarse, perdonarse, comprenderse. Y después hay un sexto cuerpo que es el cuerpo espiritual. Mira, comparto esto contigo. En una pareja, para mí, es muy importante la dimensión pasional. Tú tienes una pareja. Sí. Vale, ¿hace cuánto tienes? Poco, Entonces, 2 meses. estáis en el enamoramiento más Sí. maravilloso del mundo. Es una fase fascinante, porque te levantas la mañana, pueden insultarte y para ti es maravilloso todo. Es una De verdad. enfermedad, te va a pasar esto, que tú lo sepas, pero gózatelo mientras tanto. Sí, hay que disfrutarlo. Entonces, mira, cuando en una pareja es muy importante la dimensión pasional, es un pilar. Pero si después no hay también una dimensión sentimental más profunda, la pareja no puede basarse solo en las pasiones. Si después no hay una dimensión ideal, o sea, estoy trabajando realmente para que esta persona pueda cumplir su misión, su vocación, o simplemente estoy pensando a gozármela con él, con ella o con él. Después hay una dimensión valorial. Las parejas que duran más en el tiempo no son parejas que tienen proyectos comunes, son parejas que cultivan valores comunes. Un valor es lo que merece la pena vivir por este valor, lo que vale en tu vida. Y los valores cambian, ¿eh? Cuando tú tienes 15 años tienes un valor, ahora tienes otros valores, cuando tienes un hijo tienes otros valores. Y después hay una dimensión espiritual de la pareja. Mira, la dimensión pasional, arquetípicamente para mí, es representada para Otello. Sentimental, Romeo y Julieta. Romeo y Julieta es el sentimiento. Una dimensión ideal, en Italia tenemos Tiziano Terzani y Angela Terzani. Son son un poco místicos, pero son muy intelectuales, son parejas profundas que cultivan. Por ejemplo, sería muy bonito leer a tu pareja un cuento de hadas cada noche. Un cuento, algo que sea no solo pasional, sino que sea una dimensión de cuidado, de ternura, de una dimensión que sea familia incluso. Esto es muy importante, alimenta a la pareja.
Y después la dimensión espiritual para mí es San Francisco y Santa Clara. O sea, las parejas necesitan espacios contemplativos de silencio, donde poder escuchar, dar espacio a la parte más íntima, al sentido, al propósito de tu vida, de tu nacimiento, a celebrarlo con la otra persona en un espacio donde solo hay vida, solo hay silencio, no hay mente, no hay hacer. Estar para poder ser conjuntamente, presentes en un milagro que se llama existencia. Si falta una de estas cosas, las parejas se empobrecen en el tiempo. Entonces, esto depende. Tampoco recuerdo la pregunta de dónde ha empezado este discurso. No, pero tranquilo. Igual voy a volver al tema de las parejas porque me resultó interesante lo que tú hablabas de esa adicción a las relaciones tóxicas. Creo que hay mucha gente que se queda en una relación tóxica durante mucho tiempo, durante toda la vida. Pero sí que quería saber si tú piensas, de hecho lo hablábamos antes de entrar en la entrevista, yo te contaba cómo si yo tuviese que volver a trabajar por recuperar mi salud, lo haría al revés, porque yo lo último que trabajé fue la mente. ¿Crees que en ese proceso de sanación lo primero que deberíamos trabajar deberían ser los pensamientos, la mente? Mira, yo creo que el bienestar tiene 3 pilares. Es la correcta alimentación, el correcto movimiento físico y la práctica de la meditación. La práctica de la meditación es justo comprender la naturaleza de la mente y experimentar estados regenerativos profundos, como el silencio mental, por ejemplo. Yo creo que la mente es fundamental. Se nos entiende cómo funciona la mente. En tu vida tú te boicoteas en la mayoría de las circunstancias. Cuando tú comienzas a comprender cuáles son los códigos profundos mentales, los códigos profundos son impresiones sutiles. Imagínate que hay personas que experimentan un duelo, la muerte de una persona querida, y tienen de default como impresión mental la tristeza. Tú lo ves, están incluso en un lugar donde todo el mundo se divierte, aparentemente se divierten, pero profundamente hay este velo, esta impresión de tristeza. Hay personas que estas impresiones fundamentales que determinan los códigos y el destino de una persona, por ejemplo, tienen una impresión y el miedo a la soledad. Y allí eligen para compensar este miedo. Y entonces se ponen en todas las situaciones que le permiten de compensar la sensación de ser solos. Entonces desarrollan proyectos en parejas, están siempre rodeados de personas, tienen miedo a la soledad, o al revés, nunca se acercan demasiado a nadie porque tienen miedo de ser abandonados y entonces de experimentar esta soledad. Hay muchos de esos cuentos. Cristiano Ronaldo ha hecho lo que ha hecho porque el padre lo rechazó. Nunca lo reconoció, era alcohólico el padre. Entonces, para demostrar de estar a la altura, un mecanismo de compensación estructuró un camino profesional impresionante. No te estoy diciendo que estos códigos, entre comillas, malos no son funcionales. Te estoy diciendo que necesitamos ser conscientes de cómo creamos nuestro destino. En una pareja tóxica, la mayoría de las dinámicas son compensatorias. Es potentísimo porque no te das cuenta de las cosas que entran en juego. La mente es fundamental, es la primera herramienta que tenemos que comprender y conocer. Cómo funcionan estos códigos. A mí me gusta definirlos los códigos de la realidad, porque influyen en todas nuestras elecciones y decisiones, todas. Y también, mira, cuando un código... hay mucha gente que no se da cuenta de que el comportamiento que está actuando o cómo está eligiendo o decidiendo algo es el producto de estas impresiones sutiles que se manifiestan mientras tú estás convencido de elegir la cosa justa para ti en aquel momento. Y es una dinámica puramente compensatoria. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que todas las parejas que yo he tenido, pero me he dado cuenta después de los 40, todas tenían los padres pobres. Todas. Fue impresionante descubrir esto. Y allí me he dado cuenta de cómo lo había elegido estas personas, de cuáles han sido las circunstancias, del por qué me he metido allí. Entonces, para mí, el destino lo creamos y podemos ser conscientes de las claves que cambian el destino. Por esto es tan importante comprender la mente, porque la mente influye sobre todas las cosas. Mente no es solo pensar, son las ideas, son los razonamientos, los pensamientos,
Y después, estas impresiones de las cuales te hablo, que en sánscrito antiguo se llaman samskara, son impresiones sutiles. Detectarlas y cambiarlas significa comprender cómo funciona tu vida, cómo se encajan las personas, porque atraes determinadas personas, porque te metes en ciertas situaciones, porque creas los mundos de los cuales crees después ser el producto. Y esta es, en una palabra resumida, se llama conciencia. Ser consciente, palabra maravillosa. En italiano es consapevolezza, con saber, saber de saber, saber con. Es maravilloso. De hecho, el autor Ernest Becker en su libro La negación de la muerte dice que somos, a ver si recuerdo bien la frase, somos dioses con, o sea, él habla de que somos dioses con ano. Somos dioses por la capacidad de creación que tenemos, pero limitados por nuestra mortalidad, ¿no? O sea, se hace referencia a la mortalidad a través del proceso de excreción. ¿Crees que somos creadores de la realidad que vivimos? Yo creo que coexistan dos informaciones paradójicas. Somos creadores y al mismo tiempo no creamos nada, tenemos solo que elegir de amar lo que propone la vida. Mira, para mí Dios, el concepto divino es limitado e ilimitado al mismo tiempo, si no sería limitado. Dios es finito e infinito al mismo tiempo. Es como tener un teclado. En el teclado finito tú puedes tocar infinitas melodías. Es como un beso. En aquel beso tú puedes poner la profundidad de la eternidad, de una promesa para la eternidad, o puede ser un beso pasional y sexual incluso. Y yo creo que somos creadores, sí, pero al mismo tiempo creo que en un cierto nivel de conciencia podemos comprender que creamos, todo lo creamos, pero en otro nivel de conciencia no creamos nada, simplemente podemos sentir y amar lo que sentimos. Uno es el aspecto eléctrico. Yo creo, yo determino, yo monto, yo puedo cambiar cualquier cosa. Este es el aspecto del poder. Tenemos que experimentarlo. Una vida libre es una vida que experimenta también esto. Pero al mismo tiempo la libertad es entrega. La libertad es acoger lo que hay. Es rendirte completamente. En el momento de la muerte tendremos que hacerlo todos. Rendirte a la vida. Es una paradoja que nosotros experimentamos la rendición más absoluta a la vida a través de la muerte. Porque la muerte no se opone a la vida, es un aspecto de la vida misma. Y esto es el punto, yo creo. Tenemos que experimentar estos dos procesos. Yo creo que tú, a través de tu enfermedad, quizás has experimentado momentos de entrega, entregándote a profesionales, entregándote a la vida, entregándote a quien quería cuidarte, y al mismo tiempo has tenido que independizarte, que tomar tus decisiones, y han sido dos pilares importantes de la misma experiencia, dos grandes maestros, eléctrico y magnético, creador y al mismo tiempo una rendición absoluta, absoluta a lo que está pasando, amándolo. Yo en el 2005 he vivido una crisis muy potente en mi vida. Se me cayó todo. Me enfermé, me echaron de trabajo, cerré el centro de formación, los amigos me aislaron. Fue una experiencia brutal. Y allí intenté, meditando, la psicología y todo, intentar de salir de esa. Y era una forma de rechazo. La vida me estaba ayudando a acoger y aceptarlo todo. Empecé a cambiar, a salir de la locura, cuando un día me encerré en mi habitación y empecé a agradecer lo que me estaba pasando y aceptar el hecho que esto podría darse para siempre. O sea, el hecho de no poderlo cambiar, aceptarlo completamente. Allí cayeron lágrimas porque me he dado cuenta justo en aquel momento que una parte de la vida yo la estaba rechazando, la estaba juzgando, no la estaba aceptando y poniendo esta presión, yo mismo creaba las resistencias para que esto se quedase enganchado en mi vida. Y cuando abrir las manos a veces y decir gracias, va bien, lo acojo, lo acepto, lo cuido. La fragilidad es necesario cuidarla, sentirla, amarla, porque puede enseñarte, por ejemplo, la confianza. Es brutal todo esto. Y entonces, a través de la comprensión del principio magnético de la aceptación, cambió completamente mi vida. Entonces, eléctrico, sí somos creadores. Magnéticos, no creamos nada. Solo tenemos que sentir y amar lo que la vida propone. Las dos cosas. Eso depende del momento, del discernimiento y de tu elección personal. Tú hablas de agradecer, pero yo creo que, o sea, yo entiendo obviamente tu perspectiva y soy completamente pro el agradecimiento. Siempre me levanto en la mañana e intento... Hay una práctica que me gusta de Tony Robbins que le habla de agradecer por 3 cosas que te están pasando, que
que están por llegar o que aún no han pasado. Pero ¿cómo le explicas a alguien que no la está pasando bien, que está pasando por una enfermedad terminal, crónica, de que eso tiene que agradecerlo porque le trae justamente ese proceso de transformación, de reconocimiento, de, de transformación profunda que de repente en ese momento no es capaz de verlo? Mira, hay una diferencia entre aceptación y resignación muy sutil y muy importante. Yo, parte de mi vida es dedicada como voluntario a acompañar a las personas a morir. Y entonces es allí que tú ves la importancia del agradecimiento. El agradecimiento se puede aplicar al presente, al pasado, al futuro. Si tú lo aplicas al presente, agradecer significa reconocer el valor de lo que tú tienes. No agradecemos a las cosas que tenemos. Agradecer por el hecho de poder respirar, de poder caminar con tus piernas, que es un privilegio, de poder comer 3 veces al día, de no tener bombas allí en el cielo que caen sobre tu ciudad, de tener quizás una madre o un padre. O sea, ¿por qué no agradeces esas cosas y no reconoces el valor de estas cosas todos los días? Cuando tú aplicas la gratitud al pasado, significa que cualquier crisis de tu pasado, si tú sientes auténticamente gratitud, significa que a partir de estas crisis, tú has sido capaz de maturar estas virtudes que te hacen una persona íntegra en este instante. Entonces, gracias a lo que ha pasado, porque gracias a lo que ha pasado soy lo que soy en este instante. Si tú la proyectas en el futuro, la gratitud se convierte en confianza en la vida. Gracias por todo lo que vendrá, lo acepto, lo acojo. Es confiar en la vida, incluso la crisis. La gratitud es un medicamento natural. Hay un experimento científico que a mí me encanta, que ha demostrado que si una persona tiene un cuaderno de la gratitud y cada noche antes de dormir emplea 15 o 10 minutos a escribir todas las cosas que le hacen sentir gratitud o por la cual ser lleno de gratitud, la calidad del sueño mejora enormemente porque el cuerpo produce más oxitocina y serotonina. Entonces hay una bioquímica de la gratitud. La gratitud es un medicamento natural. Te hago un ejemplo porque tú has puesto un ejemplo brutal. ¿Cómo puede una persona enferma o terminal sentir gratitud por lo que está viviendo? Te hago 2 ejemplos que han pasado en mi vida. El primero es, yo he trabajado por la Fundación Etaccia de mujeres que han tenido cáncer al útero. ¿Sabes cuántas de estas mujeres? Para mí fue impactante. Me han dicho, gracias a esta enfermedad yo he recomenzado a vivir, a darme cuenta que estoy sumergida en un milagro, a valorar las personas que tenía a mi lado, a dejar de ser enojada, enfadada cada día y empezar a abrirme a un cambio radical. Ha sido la enfermedad que me permitió esto. O sea, lo han dicho ellas. Para mí fue increíble reconocer el valor de la enfermedad. Cierto, tú puedes rechazarla, enfadarte con la vida, enfadarte con Dios, es tu elección. ¿Y sabes cuántas personas yo he conducido a la muerte? Y los familiares que no querían dejar ir, el padre, la madre o la novia, en el momento en que se han puesto cerca de la cama. De estas personas se han dicho, gracias por todos los momentos pasados juntos. Gracias por todos los besos, gracias por el tiempo que no va a volver, gracias por el dolor incluso que hemos vivido juntos. O sea, le ha dado las gracias y le ha dicho, te dejo ir. Y estas personas 1 minuto después han muerto porque estaba esperando el momento en el que la persona amada le había permitido de liberarse de sus expectativas, necesidades. Hay personas que resisten a la muerte porque tienen miedo de que quien se queda no tenga las fuerzas para seguir solo. Necesitamos liberar a esas personas y la gratitud es una posibilidad. Y entonces, ¿sabes? Cultivamos los valores. La gratitud es un valor. Y te reto. El reto es esto. Mañana, cuando puedas, el reto es de pasar 12 horas agradeciendo. Te levantas, la mañana abre los ojos y comienzas. Gracias por todas las cosas, para poder caminar, para tener un baño, para poder hacer pipí, para calentarme el agua, para poder desayunar. Tú sigues por cada cosa, mentalmente, porque si no te envían a la psiquiatría enseguida. Después sales en el coche, quizás alguien te insulta y tú gracias porque me has insultado. Allí sube el nivel de dificultad. Después de un poco te vas a cansar de todo esto y tienes que agradecer el cansancio.
Después vas a decir, ¿por qué he aceptado este reto? reto, Y Daniel. tienes que agradecer esto. Después te encontrarás a agradecer por la gratitud, agradecer para poder agradecer. Allí comienzas a entrar de verdad en el ejercicio. Si lo haces bien, muchas personas me cuentan que a la noche sueñan de agradecer. O sea, la gratitud penetra en el estado de sueño. Esto es un reto increíble porque en esa temporada, en ese día, tú te darás cuenta de la cantidad impresionante de cosas que tú tienes y que no reconoces, que no valoras. Y cuánto tu mente es mal educada porque se enfoca en una dimensión de lamento. Te enfocas sobre la lástima por lo que no tienes en lugar de valorar la mayoría de las cosas que tienes. Esto es una enfermedad de una toxicidad mental brutal. Te iba a preguntar por el tema de, de los deportistas, porque me he dado cuenta que más allá de la historia de Cristiano Ronaldo, de hecho hace poco entendí la historia también de André Agassi, por ejemplo, deportista, futbolista, como ha sido Víctor Valdés, entre otros, han llegado a esos niveles deportivos aún sin gustarles lo que hacían. ¿Cómo eres capaz de llegar a esos niveles? Quería retomar esa parte porque me pareció interesante lo de la historia de Cristiano Ronaldo. Son dinámicas de compensaciones mentales. Mira, para demostrar de ser digno del amor del papá o de la madre, que representan los arquetipos de la vida, son las personas que te han dado la vida. Tu mente, para ser digno de este amor, significa digno de la vida, digno de ser nutrido, reconocido, cuidado, amado, aceptado por la vida. Es un movimiento interno muy potente, muy profundo y muy inconsciente. Esto es el funcionamiento de la mente, que intenta de entrar allí para experimentar la dignidad y la aceptación del padre y de la madre. Las mecánicas de compensación son brutales. Hay personas que se ponen toda la vida a hacer un trabajo que no le gusta, haciéndolo súper bien, transformándose en manager, porque era el deseo y la expectativa del papá o de la madre. Y somos incapaces de comprender que los padres deberían educarse, a decir, mira, ha llegado un momento en mi vida donde yo me he sentado en la mesa de mi padre, porque mi padre ha sido un periodista y es un periodista, está jubilado del Corriere della Sera. Yo escribo para el Corriere della Sera, pero mi padre no me ha pasado ningún contacto nunca. Y entonces me he sentado allí y mirándolo en los ojos le dije, padre, yo no soy tú. Yo soy otra cosa. No me funciona. Tu modelo no me funciona. Si yo intento imitarte, no es mi vida. ¿Lleva tu mismo nombre? O sea, ¿llevas el mismo nombre de tu padre? No, Alberto se llama. Y entonces fue un momento muy impactante de afirmación de una heresía. De una heresía. Soy herético. Tienes que admitir que tu unicidad es diferente, que tú tienes que equivocarte para encontrarte. En nuestra vida nosotros necesitamos un momento, estoy escribiendo sobre esto ahora mismo, que yo defino roaming wild. El roaming es cuando el móvil intenta de captar la red y se mueve en todas las direcciones. Wild significa que hay momentos donde tú tienes que romper los esquemas de la familia, de todo lo que es cómodo para ti y entrar en el bosque, en la foresta, en la jungle, in the jungle. Esto es un momento potentísimo. ¿Por qué? Porque no tienes puntos de referencia, tienes que escucharte, tienes que sentirte. Muchas veces los grupos que tienen que formarse, lo cojo y lo llevo en Sardegna, la isla de Sardegna, en un bosque que se llama Foresta Primaria de Sopramonte. Es un bosque milenario. Allí se pierden todos. Si no tienes un guía, te vas a perder. Es muy peligroso. Y allí tenemos la comida medida, el agua. Y allí sale la personalidad real profunda. Quien se preocupa y ocupa de los demás del grupo, quien es egoísta. Allí sale la leadership verdadera, porque estamos descontextualizados, roaming wild. Yo he necesitado fracasar, salir de la ayuda del papá, de la mamá, hacer las cosas donde ellos no se podían poner a ayudarme. O sea, he tenido que viajar, equivocarme, intentar de hacer muchas cosas y al final, en esta abertura, en este roaming wild, la vida entra con un flujo, comienza a mandarte las cosas, más tú respetas lo que tú eres, más la vida y el universo te ayuda. Y te ayudan. Es importante este momento de roaming wild, es
muy importante ser ético. Un padre no debería obligar al hijo de respetar para intentar de protegerlo. Mira, hay un recuerdo. Estuve sentado en una mesa con una amiga y su madre. Hemos ido a hacer visita a la madre de esa amiga. Y después de hablar un poco, la madre le pregunta, mira, ¿cuándo te casas? Y mi amiga le dice, pero si no tengo un novio tampoco. Y la madre, esto lo vamos a solucionar, no te preocupes. La amiga se ha enfadado y le dijo a la madre, tu matrimonio con mi padre es un fracaso. Sois infelices. Mi papá te ha traicionado varias veces y tú me estás aconsejando de hacer tu mismo error simplemente porque conoces este error y te parece de cuidarme. Entonces, ¿por qué no me dejas? Dejas ser simplemente lo que siento y equivocarme. Déjame libre, déjame de ser salvaje en esta vida, porque el acto de amor más grande de un padre pasa cuando tú permites al hijo de equivocarse sin protegerlo. Es brutal esto, porque no puedes ponerte allí. Eso es un acto de confianza en el hecho que el error a través de él se transformará en virtud, en una enseñanza. Es un momento de libertad muy grande. Yo creía a 16 años que la libertad era hacer todo lo que me pasaba en la cabeza. Todo, cuando y como quería. Y he aprendido en el tiempo que la libertad es hija de la disciplina, libre de mis impulsos, de mis dinámicas compensatorias egoicas, libre de mis deseos compulsivos, libre de mis vicios, libres de mis apegos, libres del deseo materialista, libre de la necesidad de dominar a los demás, libre del miedo, una libertad absoluta. Para hacer esto es necesario educar la mente. Es un trabajo espiritual interno, y cuando utilizo la palabra espiritual, no me estoy refiriendo a la religión. Espiritual es todo lo que te acerca a tu significado más profundo, al significado de la vida, a tu vocación. Esta es espiritualidad. La respiración es espiritualidad. El miedo y el dolor pueden transformarse en espiritualidad. Mira, antes hemos utilizado una palabra maravillosa que es conciencia. Ser consciente del dolor transforma el dolor en compasión. Ser consciente de la fragilidad transforma la fragilidad en fuerza. Una fuerza que no es impositiva, es una fuerza sabia que protege. La conciencia de la muerte, de la existencia de la muerte, desarrolla en nosotros la urgencia de amar. La urgencia de amar, porque todo es único, todo es un instante que va a pasar. Y es la conciencia de la muerte que te da esto. No es la seguridad del dinero. Todas las personas que acompañan a la muerte se arrepienten no de no haber tenido dinero o éxito. Se arrepienten de no haber dicho al padre o a la madre te amo, o a la novia te amo, se arrepienten de no haber seguido esta naturaleza más profunda y de haberse homologado a modelos que no le pertenecen. Estas son las cosas que duelen en el momento de la muerte. Y estos son los valores que deberían guiar nuestra vida. Somos sumergidos en un milagro. Tu cuerpo ha nacido, tú eres 1 sobre 400 trillones de posibilidades. Se has manifestado esto. Este cuerpo lo vas a tener ahora y nunca más por la eternidad. ¿Qué coño estamos haciendo? Perdiendo el tiempo en lamentarnos. Esto es una barbaridad. O sea, deberíamos levantarnos la mañana y danzar en la dicha, en el gozo de tener esa oportunidad que se llama milagro de existir. Y a partir de esta conciencia, crear oportunidades. La vida, cuando tú vibras en esta conciencia, crea prosperidad. Te envía prosperidad, porque tú eres auténtico. Estás caminando tu naturaleza, tu ley natural, que se llama Dharma. De hecho, hago un paréntesis porque me gustó mucho la frase que has mencionado, la libertad es la hija de la disciplina, porque creo que hay mucha gente que cree que si tiene que hacer mejores elecciones a la hora de alimentarse, está perdiendo esa libertad. Cuando es más bien al contrario, ¿no? Pareciera que a veces la vida es paradójica en sí misma. Y te quería comentar porque David Hawkins, no sé si lo has leído, él habla justamente de que por encima de esos niveles de energía del amor está la autenticidad, de lo que vale justamente el ser fiel a uno mismo. Pero cuánto cuesta en una sociedad que te está constantemente mostrando cosas que no te pertenecen, ¿no? Si tú eres coherente contigo mismo, en esta sociedad apareces incoherente. Y tienes que ser muy coherente con tu incoherencia. Claro, eres el raro, eres el outsider, ¿no? Es una persona que simplemente no es controlable, que no se homologa, que se siente, que se escucha, que no razona según lógicas de conveniencia, porque sabes que tú sabes el valor
La coherencia no significa crear una lápide se dice. Lápida, sí. Lápida alrededor de un pensamiento y cristalizarte allí. Significa surfear en las mareas internas de tu corazón. A veces es un cambio lo que es necesario. A veces la persona cuando tú cambias te dicen que eres un incoherente, porque no te apegas a un pensamiento, no te cristalizas allí. Tú estás evolucionando simplemente, estás experimentando. O sea, la libertad es hija de una disciplina muy, muy intensa. El punto es que esta sociedad, lo hemos dicho al comienzo, no educa a la escucha, educa a la regla, educa a la homologación. Nosotros necesitamos individuos heréticos. Mira, todas las personas que están gobernando el mundo en este momento, a todas, indistintamente, cualquier persona que salga en una carga de gobierno, yo prohibiría esto sin que la persona haga un recorrido como mínimo de 15 años de crecimiento interior, de crecimiento humano y espiritual, y sepa, pero con claridad absoluta, qué significa empatía, y la experimente, qué significa servicio desinteresado, qué significa compasión y qué significa amor, y sea convencido de poder dar la vida por estos valores, porque lo que estamos viviendo es el producto de una inconsciencia brutal, profunda que tenemos todos. Al día de hoy se juega, ¿no? Los despiertos con los que están dormecidos, estamos la espiritualidad, esto es otro juego, es otro juego. Una persona no se siente despierta, una persona no se siente superior o más espiritual. Cuando se da un despertar real, todo es complementario, todo es interconectado, interdependiente. La vida se regula sobre principios de interdependencia, de unidad fundamental. Entonces, jugar sobre el hecho que nosotros somos los despiertos y hay quien duerme, es otra fase del ego que interpreta la espiritualidad. Es una compensación. Pero es interesante, como decíamos antes, cómo estas compensaciones a veces provocan éxito en nuestra vida. Hay muchas personas que para intentar de satisfacer los deseos del padre y la madre se convierten en un gran manager y no se dan cuenta que no es su vida. Están viviendo la vida proyectada por los deseos de los padres y de la madre. Esta es la incapacidad de comprender la naturaleza de la mente. La libertad es libertad de esto también. Y es hija de la disciplina, claramente. Qué buena, me gustó mucho esa frase. ¿Cómo influye el perdón en ese proceso de sanación del cuerpo? Enormemente. El perdón es dejar ir. No significa justificar lo que ha pasado, no significa olvidar lo que ha pasado. El perdón es el acto de convertir lo que hemos vivido en un don. Significa que lo he entendido. Mira, en Italia conozco un cura que ha empleado mucho tiempo para perdonar al padre, que era muy violento, muy violento. Lo rechazaba, era muy violento con él. Empezó un proceso real de perdón cuando pudo entender que su abuelo con su padre había hecho lo mismo. Y entonces el padre estaba repitiendo un patrón porque no conocía la naturaleza del amor. No lo justificó, pero pudo entenderlo. Fue un momento empático donde por primera vez sintió compasión hacia su padre. No olvidó las violencias, no justificó las violencias, pero empezó a comprender la raíz. Era una petición de ayuda de parte del padre. Y entonces él comenzó a cambiar actitud y a dar al padre lo que tenía la pretensión que fuese el padre a darle. Allí cambió todo. El poder del perdón es impresionante. El perdón significa render, lo repito, amor y dolor, don. Porque muchas personas creen que, ¿sabes? Tenemos un concepto polar del perdón. Perdón lo asociamos a la religión, o a la culpa, o al pecado, o al error. No es verdad. Nosotros podemos perdonar el amor si rendemos el amor un don. Cuando tú te apegas al amor, transformas el amor en obsesión, en posesión. Cuando el amor, una persona no puedes retenerla allí porque la amas. Esta sociedad educa a la posesión. La violencia que vemos es porque para demostrarte que te amo, yo necesito poseerte y tanto más te digo, eres mía, eres mío, tanto más te amo. No es así. El amor es libertad. El amor es libertad. Yo te dejo libre de ser lo que tú eres y te ayudo a ser lo que tú eres. Y te dejo ir. Cada día te dejo ir. ¿Sabes de dónde sale la palabra matrimonio? No. Matris monos, el deber de la madre. Una mujer que se casa cesa de ser mujer y comienza solo a ser madre. Se castra completamente. Y patrimonio, patris monos, el deber del padre. Son anacronísticos como palabras. O sea, deberíamos divorciarnos todo mañana por la mañana y casarnos nuevamente de otra forma. El casamiento
es una forma, es una entrega de ese encuentro a una misión superior, que corresponde al hecho que mi alma y tu alma vibran en la autenticidad más profunda y cooperan para entregarse al servicio de todos los seres. Esta es una unión, eso es un casamiento. No tiene sentido un pacto entre dos egos que tienen miedo de vivir, que se juntan para respaldarse y ayudarse recíprocamente. No es independencia, ¿sabes? Tú no te enamoras más de la persona. Tú siempre te enamoras de lo que la persona te hace vivir, sentir, probar. Y te apegas a esto. Y la mantienes allí para que siga haciéndote probar estas cosas. Es una proyección, es una locura, es una ilusión. Después se transforma este sentimiento. Liberar a la otra persona es muy importante. Liberar a la otra persona es muy importante. Mira la posesión. ¿Cómo se dice mi manchi molto in spagnolo? Me hace falta... Me hace falta sí, me mucho. hace falta mucho. Te echo de menos. Exacto. Cuando me lo pregunta mi pareja, ¿mi manchi? Yo le digo no. Dice, ¿cómo no? A veces se enfada, ¿no? Dice, ¿cómo no me manchi? No, porque estoy bien cuando estoy solo. Estoy bien contigo, pero tú no eres una necesidad. Tú eres una elección. Entonces, cuando estás, estoy muy contento. Y cuando no estás, estoy súper feliz, porque estoy bien. La independencia en las relaciones, la libertad de la cual hablábamos antes. Rompemos los esquemas. Entramos en una nueva generación, en una nueva temporada. Los padres deberían permitir a los hijos de equivocarse, de darse cuenta que no son ellos. Es tu hijo, no te pertenece su vida. Su elección es suya, no es tuya. Deja de influenciarlo. Puedes aconsejarlo si pide consejo. Puedes ser presente, esto es muy importante. Pero después llegará un momento donde el hijo tendrá que ser herético. Porque si no, no encuentra su camino, simplemente. Yo me he dado cuenta que somos la única especie en este planeta que se trae cosas del pasado. Es decir, tú puedes hablar con una persona... ¿Por qué estás molesto, no? Y te echan un cuento de hace años. Es que me encontré a fulanito que me hizo esto hace 3, 4, 10 años, 20 años en la universidad. Y tú dices, ¿sabes? O sea, ¿en serio te estás trayendo eso de tan atrás? Y estás desde la emoción de ese estado porque te lo encontraste. Esto es una justificación. Justifican el victimismo, que es su manera compensativa de recibir atención, de justificar el hecho que no quieren cambiar, que no quieren afrontar la vida, que tienen miedo de fracasar. Entonces son víctimas. Yo no puedo, me ha pasado esto. Apegarse al dolor. Mira, cuando una mujer se apega a una violencia, esto es un tema muy delicado, y lo comparto porque lo hemos trabajado muchísimo con las mujeres, se apega a una violencia, transforma su verdugo en el protagonista de la vida y se ata a él con cordones de odio, de rencor, de resentimiento, de impotencia, de culpa, y lo transforma en un protagonista. Perdonar no significa justificar lo que ha pasado, significa liberarte. ¿Quieres vivir o no siguiendo con este odio adentro? Es tu elección, es tu elección. Hay herramientas y el proceso de transformación comienza a partir de la intimidad de tu sentir. Sientes rencor, libera ese rencor. ¿Quieres tener razón o vivir libre? Porque esto es el punto. Si quieres tener razón, sigue así. Porque tendrás razón, eres una víctima, tendrás razón. Si no te liberas de esto, que lo repito, no significa olvidar, no significa justificar, significa transformar lo que ha pasado en una oportunidad extraordinaria de transformación. De ese dolor en virtudes, en paciencia, profundidad, humildad, compasión, constancia, fuerza. Es fácil. A veces no, es muy difícil, pero en mi vida he encontrado personas, Yolande Mukagasana, por ejemplo, que ha perdonado en la guerra entre Hutu y Tutsi en África, la persona que le ha matado con un machete al padre de sus hijos y a los hijos delante de sus ojos. Y ahora cada año lo encuentra para crear proyectos sociales conjuntamente. Su perdón ha cambiado a esa persona. Nelson Mandela, 27 años torturado en la cárcel, cuando salió al gobierno, ha perdonado sus verdugos y algunos de ellos lo han llamado a gobernar con él porque ya había vivido un perdón adentro del mismo. Y esto cambió el destino de una nación, evitó la guerra civil y fecundó las conciencias de millones de personas. Un acto que se llama perdón. Imagínate el poder del perdón. Pero ¿cómo perdona lo imperdonable? Mira, el primer paso es acusando a la persona. Sé que parece una
Pero el primer pasaje es acusar. Significa, cuando yo te digo, te perdono porque me has traicionado, te perdono porque no me has entendido y amado, te estoy acusando, te quiero perdonar, pero te acuso. La fase de acusación sirve para crear en un ambiente protegido un contacto potente, total, auténtico, profundo con tus sombras. Al final consigues sentirte enfadado, sentir el enfado hasta el fondo, permitirte de sentir estas sombras. Muchas de estas sombras nosotros las rechazamos y entonces las quedamos allí, la guardamos allí, no le permitimos de soltar. El hecho de poder expresar todo lo que sientes es el comienzo del proceso de sanación. Después hay el segundo pasaje, que es responsabilidad. Significa que yo me asumo la responsabilidad de lo que siento. Otra palabra potentísima, responsibility, la habilidad de contestar. Después hay, y asumirte la responsabilidad de lo que sientes te permite cambiar lo que sientes, porque te das cuenta que originas lo que sientes, que no eres tú. Me has hecho enfadar, no significa nada. ¿Quién siente rabia? ¿Quién origina esa rabia? Entonces, proyectamos el poder de nuestras vidas sobre los demás constantemente. Tercer pasaje, la gratitud. Saber que estás en un proceso correcto de perdono pasa a través de la gratitud. Del momento donde tú entiendes que si sientes gratitud hacia algo, significa que has integrado este algo, que has aprendido el don, la enseñanza y lo que debería ser, que has madurado a partir de lo que has sido. Y al final, el amor. El amor, que es un estado de inclusión donde tú nuevamente reconduces todo a la unidad y a la integridad del ser. Esto es el perdón. 4 pasajes. Acusación, responsabilidad, gratitud y amor. Tenemos que pasar por estos. Cuando falta uno, no has perdonado. Hay técnicas potentes. Nosotros trabajamos a través de 30 protocolos de perdón. 30 protocolos de perdón. Y trabajamos relaciones de pareja, relaciones de familia, árbol genealógico, vida y muerte. Perdonar la muerte de una persona que ha muerto. El perdón hacia uno mismo. Perdonar hacia uno mismo. Y al final, el perdón como proceso de sanación. Imagínate que cuando los científicos han medido lo que pasaba en un cerebro adentro de un proceso de perdón, han visto que es un proceso muy similar a lo de la meditación. Porque se activa el precunio, el córtex parietal lateral y el lóbulo prefrontal. El precunio, entre las infinitas otras modalidades y posibilidades y capacidades, desarrolla la capacidad de ponerte en lugar de la otra persona, de ver las cosas desde su perspectiva. Esto ayuda mucho. Los córtex laterales ayudan a desarrollar la empatía madura. Al día de hoy la palabra empatía está muy de moda, ¿no? Eres muy empático, significa que eres una buena persona. No es verdad. Un cínico, un sádico es empático, porque siente y goza del dolor que tú sientes. Es empático. Entonces, la empatía madura es sentir lo que tú sientes sin juzgarlo y ayudándote. Empatía madura. Y el lóbulo prefrontal, entre las otras muchas cosas, desarrolla la capacidad de enfocar un problema como un recurso. Significa, termina una relación después de 40 años. Es un momento maravilloso para renacer a nueva vida, en lugar de que deprimirme. Esta es una capacidad brutal de comprender en la crisis una oportunidad. Y esto es un entrenamiento neurobiológico. Podemos entrenar el cerebro a la felicidad. Y el perdón es una de las técnicas para que esto pueda cumplirse. ¿Y cómo explicas? Porque entiendo que hay mucha gente que habla de que todas esas relaciones o esas personas que llegan a tu vida son maestros o son espejo de algo que tienes que ver dentro de ti. ¿Crees que necesariamente todas esas personas que conocemos tienen algo que enseñarnos? Esto depende. Mira, todo. ¿Por qué excluimos una roca, un perro, una enfermedad o un mal de cabeza? Todo es un maestro. Entonces, si queremos, ¿por qué solo las personas? ¿Por qué humanizamos los maestros? La respiración puede ser un maestro. Un dolor puede ser un maestro de paciencia. Depende del espíritu con el cual tú habitas las cosas, que transforman estas cosas en un maestro. Pero depende. A veces es muy necesario, perdóname, enviar a la mierda a alguien. Es muy liberador. Ahí no hay nada que aprender. No. En ese sentido, si se está dando esto, yo puedo reprimir la rabia porque soy muy místico o vivir la rabia en paz. A veces, si la intencionalidad profunda de la rabia no es
de castigarte, de vengarme, de arruinarte, sino es formativa, pasional, mejorativa, yo me enfado y me lo gozo completamente, me enfado en paz. Y esa rabia es muy sanadora porque me permite de expresarme en lugar de reprimir, y tú sientes que profundamente yo tengo una intención pasional de arreglarlo, de sanarlo, de apoyarte, de mejorar. Eso es una rabia funcional. ¿Por qué tenemos que condenar la rabia? ¿Por qué tenemos que condenar la rabia? Podemos expresarla de una forma muy creativa, la rabia. Muy creativa. A veces una pareja necesita pasar a través de una rabia para solucionar un tema. Puede no hacerlo, elegir, pero a veces sí. Entonces, a veces es muy liberador. Entonces, la espiritualidad a veces, o la conciencia, las personas que son conscientes, es otro bucle de la mente que crea otro modelo y tú, mira, soy muy místico, entonces, pero no, somos naturales. Yo no quiero ser perfecto, yo quiero ser auténtico. Y la autenticidad pasa a través del espíritu profundo con el cual coherentemente habito lo que en este momento se está dando y proponiendo, incluso la rabia. ¿Crees entonces que no deberíamos suprimir las emociones? O sea, obviamente no estoy necesariamente diciendo que tengamos que expresarlas a todo lo que da, pero sí entenderlas como una señal de algo y que sean ellas nuestros maestros. Mira, las emociones, como todo, podemos vivirla conscientemente, observarla sin ser reactivos. La mayoría de nosotros, el problema real es que la mayoría de nosotros es simplemente el producto de lo que vive. Es reactivo respecto a los comportamientos de las otras personas, a lo que siente internamente, y es simplemente un instinto compulsivo. Tú reaccionas a lo que sientes y lo que sientes te mueve. Nosotros podemos observar lo que sentimos sin ser reactivos, sin ser identificados con esto, y elegir libremente qué hacer. Que tú elijas de expresarla o de transformarla en paz es tu elección. Y ya está. Una de las imágenes maravillosas de la cultura indovedántica es Kali o Shiva, que es el transformador, el destructor, es que renueva. Mira, tú sabes que en el hinduismo hay una trinidad como el cristianismo, ¿lo sabías esto? Algo había escuchado, pero... Hay Brahma, Vishnu y Shiva, el creador, el que mantiene y el que transforma. Un poco como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay la Trinidad, se llama Trimurti. Si tú la ves como dioses externos, es religión. Pero si tú entiendes que estas son solo fuerzas que te habitan, Brahma es el creador. Y muchas veces tú creas algo, Brahma ¿qué hace? Crea y desaparece. Tú muchas veces comienzas cosas, lanzas y después desapareces. Vishnu es lo que mantiene, lo que nutre, lo que sostiene. Y nosotros sostenemos muchas cosas, proyectos. Tú para hacer este podcast tienes que alimentarlo a través de la fuerza vital, de la presencia, del cuidado, de la elección. O sea, es una inversión. Esto es Vishnu, que a través de ti... Y después hay Shiva. Cuando degeneran las cosas, cuando se pierden los valores, la intencionalidad, la luminosidad del comienzo, en una relación, en un proyecto, en un ideal, entra esta fuerza y que tú resistas o no, esta fuerza transforma. Y a veces esto pasa a través de una crisis o a veces pasa a través de un gran cambio de la vida. Y es esta fuerza. Deberíamos comprender cuál fuerza está entrando en juego, que está jugando. No tomarnos la vida de una forma personal siempre. Me lo estás haciendo a mí, no, mira qué está pasando. Se está rompiendo la pareja. Es un nuevo ciclo. Yo te dejo ir. Gracias por todo lo que has sido. Gracias. Ya está. Déjala ir por amor. Es una posibilidad. Yo creo que te hacía la pregunta porque creo que en muchas ocasiones caemos en la obsesión de mirar que en muchas personas, por ejemplo, en muchos comportamientos, si algo me molesta de ti, es algo que entonces yo tengo que sanar. Es como esa visión de que constantemente el mundo está reflejando cosas internas, o esa es la sensación que me da. Estoy de acuerdo completamente. Pero es muy importante que todo esto no se transforme en una neurosis, en una obsesión. Porque si no, mira, todo pasa por algo. ¿Por qué ha caído la cucharita? Claro. Es una obsesión para todo, ¿no? ¿Te recuerdas en el 2012, que la fin del mundo, el calendario maya? Entonces, en esta temporada pasó que adentro de una temporal, en el 12 del 2012, cayó un relámpago en el Vaticano. Entonces yo tuve una conferencia aquel día y las personas levantaron las manos y hoy a las 11:15
¿Por qué tú crees que ha pasado esto? ¿Por qué crees que Era una pregunta, y yo le contesté así, mira, ha bajado un relámpago en el Vaticano, ¿por qué ha bajado un relámpago en el Vaticano? Punto. Ya está. O sea, nos complicamos la vida siempre, constantemente. Entonces, pero tú, lo que decías antes, tú tienes razón. Imagínate que a ti te molestan mucho los egoístas. Que cuando encuentras a alguien que es egoísta, esto te remueve una reactividad impresionante. Lo que deberíamos hacer, sin justificar su egoísmo, porque queda en su actitud, es comprender, mira, ¿cuál es el opuesto del egoísmo? El altruismo. Vale, sí. ¿Ok? Y en nuestra mente ahora pone negro y blanco. Egoísmo, malo. Altruismo, bueno. No es así. Depende de las dosis. Un exceso de altruismo es una persona que no sabe poner los límites, que no sabe decir que no. Como una buena dosis homeopática de egoísmo es saber poner los límites, cuidarte, que a veces es muy importante. ¿Por qué a mí me molestan tanto los egoístas? Porque probablemente no soy capaz de poner los límites. Comparto algo que para mí ha sido fundamental para entender por qué todo lo que nos molesta externamente es un aspecto de nosotros que no hemos integrado. Y por qué trabajando sobre esto somos más capaces de gestionar las situaciones externas, mucho más. Yo he estudiado en la universidad con 2 chicas. Una se ha hecho muy religiosa, muy religiosa, muy dogmática, muy religiosa. La otra, ahora que tiene 50 años, sigue siendo una escort. Y nosotros hemos preparado varios exámenes de universidad conjuntamente. Cuando yo escribí el primer libro del perdón, me llamó, ha pedido mi contacto, consiguió tener mi contacto, me llamó la religiosa para felicitarme del tema y quiso encontrarme. Hablamos del perdón, de las diferencias, no, yo católica, esto, no, perdono, porque tú perdonas una posición, ¿no? Y hemos dado un paseo cerca de la universidad donde estudiábamos, donde estaba la casa de la otra. Y la otra bajó y la encontramos. Entonces fue una reunión, imagínate las circunstancias muy peligrosas. Una religiosa y una escort que se encuentran. Pero escort tipo dama de compañía, ¿no? Es un poco más de una dama de compañía. Es una sí, prostituta. Es una prostituta de... No de calle, sino de... Sí. Y ha sido una carrera que a ella le ha solucionado la vida económica completamente. Supo bien interpretar el rol, digamos. Y cuando nos saludamos y cruzamos el rincón de la calle, la religiosa se gira y me dice, ¿has visto qué puta esta? Yo me la miro y digo, madre mía, estos son los principios cristianos de hermandad, de no juzgar, ha sido increíble. Y después le dije, ¿sabes por qué te molesta tanto su presencia? Porque tú has castrado tu feminilidad, has castrado el aspecto del erotismo, del flirt. Tú eres madre y religiosa, no eres más una mujer. Y ella, que te representa gigantemente la sexualidad quizás distorsionada, te está empujando a tocar ese aspecto de ti que tú reprimiste. Por esto te molesta tanto, porque a mí no me molesta. Esto no significa que es un estilo de vida que yo... Pero es su elección, la respeto, la apoyo, la ayudo si necesita algo, pero ya está. ¿Por qué te molesta tanto? Porque te representa la parte de ti que has negado, castrado, ocultado, rechazado, y que ella te representa de una forma más grande. No quieres verla, no quieres integrar esto, entonces juzgas el externo. En lugar de ponerte en discusión, prefiero castigar el externo. Estos son los mecanismos de proyección que gobiernan la vida de las personas ordinarias y que gobiernan el mundo. Por esto es tan importante hacer un recorrido de conciencia y comprender el funcionamiento de la mente. ¿Y qué hacer con esa información? Yo creo que allí es lo más importante, entender qué es lo que te está queriendo mostrar. Mira, ¿sabes qué le dije a esa mujer? Le dije, para dejar que te moleste, tú tienes que asumir una dosis homeopática de la feminilidad. No es homeopática feminidad. Entonces comienza a hacer más corta de medio centímetro tu falda.
Y dice, vale, esto es un pecado, le dijo mostrar ¿cómo se llama? La rodilla. Ya esto era un pecado. Después ponte el pintalabios de color no rojo, claramente rojo es pecado, un color igual, puedes hacer, después ponte un poco de perfume, no, dice, perfume es el demonio, vale, entonces un poco de Romeo, de la Sardegna, te la pones debajo de porque no se quitaba los pelos también. Claro. Entonces, y ella me escuchó, me tomó por un momento, tomó en serio estas indicaciones y yo creo un mes y medio, se aplicó poco a poco a hacer paz con su feminilidad, a no vivirla como un aspecto de pecado. Y me llamó, después de un par de meses, me llamó diciéndome que había convidado a la otra a cenar juntos. Entonces, yo no sé lo que ha pasado en esto, no quiero saberlo. Pero, ¿sabes? Cuando tú trabajas adentro, la realidad externa cambia. Cambia tu forma de reaccionar, de comportarte, de atraer las situaciones. El destino es una elección. Si tú eres consciente de tus mecánicas internas, cambias la realidad. Pero hay muchas personas que interpretan esta información bajo una perspectiva egoica. Bien, entonces tengo poder sobre mi vida, voy a cambiar mi vida como quiero. Pero llega un punto en tu existencia donde te das cuenta que estás cambiando algo que por su naturaleza cambia. La paz es aceptar este flujo, ser consciente, pero aceptar lo que se da y amarlo. Porque si no, tú transformas esta información en la necesidad egoica de controlar las situaciones, de controlar tu destino. No se trata de controlar tu destino, se trata de cumplir tu naturaleza, de ser coherente con tu ley natural y de liberarte de las circunstancias inconscientes mentales que crean sufrimiento. Esto es el camino. ¿Crees que todo es cuestión de perspectiva? Es decir, como una persona, o si tú pones dos situaciones exactamente iguales en dos contextos, una persona donde su padre haya muerto, hija, pero haya sido abusada por su padre, en este caso, pues la muerte de su padre seguramente será un alivio para ella, si fue abusada. Y en otro contexto, la muerte también de un padre, donde este padre no abusó de ella, sino que estuvo presente, para ella es un sufrimiento. Entonces, ¿crees que es cuestión de muchas veces de perspectiva y no tanto del acontecimiento en sí? Yo tuve una alumna de meditación que perdió murió el padre. Y estaba enfadadísima con Dios, porque se había muerto hacía 1 año o 2 la madre, se quedó sin herencia, con el alquiler bloqueado, no podía mantener los estudios, fue un momento de depresión muy grande. Y ella estaba enfadada con Dios y con la vida. ¿Por qué me has privado de mi padre? Estaba llena de rabia, pero llena de rabia, de rencor, de depresión. Y hemos empezado, para volver a la gratitud, un proceso de agradecimiento. Le dije, agradece a tu padre para todo lo que aconteció. Pero antes de decirle esto, le dije, enfócate no tanto sobre el dolor de su ausencia, sino enfoca todo sobre la gratitud de lo que se ha dado, de lo que se ha podido celebrar, de haberlo tenido un padre, de todos los momentos bonitos. Y fue así que, cambiando perspectiva, ella pude transformar la presencia del padre no tanto en un dolor por la ausencia de su amor, cuanto en un agradecimiento por todo lo que realmente había acontecido. El padre era una presencia de gratitud, no una ausencia de dolor. La perspectiva es importantísima, importantísima. Si tú estás delante de este muro negro, y yo apoyo la cara allí y te digo, soy ciego, y tú dices, mira, no, es que mira de otra perspectiva, es que tienes la cara, pues no, es que estoy ciego, me enfado muchísimo. Es como si tú le dices, mira, estás lleno de rabia, se enfada más una persona, no puedes decirle esto. Pero tú puedes decirme, mira, haz un paso detrás, sin decirme, te estás equivocando, haz un paso detrás. ¿Qué ves? Yo veo todo negro, soy ciego. Vale, tú no quieres convencerme, dices, haz 2 pasos detrás. Al final tú comienzas a ver que hay otras cosas, que no estás ciego, sino que la perspectiva estaba limitando tu visual, tu vastedad. Y allí te das cuenta solo. Entonces se trata de hacer expandir la conciencia de las personas para que puedan ver los personajes que representan desde un punto de vista desfocalizado, desidentificado y reírse de las cosas que normalmente
por las cuales nos dañamos la vida, deprimimos, etcétera, etcétera, recuperar un poco de liviandad. Esto es conciencia. Claro, yo siempre hago el ejemplo de, es como si yo agarro y te apunto aquí en esta hoja un 6. Que para mí es un 9. Claro, y aquí podemos pasar todo el día discutiendo de que tú me vas a decir que esto es un 9 y yo te voy a decir que esto es un 6. Por eso es importante cambiar de rol. Claro, pero ¿qué no nos deja en muchos casos el ego? No, ¿por qué? Porque queremos tener razón. Porque el hecho de tener razón nos hace percibir algo que se llama seguridad. Y preferimos sentir esta seguridad y machacarte en lugar de comprender que no. Entonces, ¿tú quieres ser libre y liviano o tener razón? Y las masas se educan así. Los políticos dicen, es así, el otro, no, es allá. Y el punto es colocarte en una posición. Esto alimenta el conflicto. ¿Por qué? Porque no se quiere solucionar el conflicto. No se quiere solucionar simplemente el conflicto. La perspectiva es realmente importante. ¿Sabes que los astronautas, tú conoces el overview effect? No. Los astronautas. Cuando ven la Tierra de fuera. Que le pasa algo a nivel cognitivo y perceptivo. Sí, pero explícalo porque no estoy muy seguro. Mira, empezaron al ver la Tierra desde el espacio a vivir sensaciones que describían en lo que apuntaban, y la NASA comenzó a estudiar esos estados de conciencia. Mira, veían y decían, mira qué raro, allí se están matando porque creen ser, y son todos hermanos en este puntito azul en la vacuidad del cosmos. ¿Qué sentido tiene? Es la casa de todos nosotros. Estamos habitando el mismo planeta, deberíamos cooperar. Para ellos era obvio, natural. Lo que nosotros no conseguimos ver porque tenemos una perspectiva limitada, para ellos desde esta perspectiva era obvio. Y allí comenzaron a sentir una sensación de beatitud, de dicha existencial. Y cuando volvieron, los científicos intentaron ver si habían estudios científicos sobre estos estados. No lo encontraron en la ciencia, lo encontraron en la mística. Los místicos expanden los estados de conciencia y consiguen ver que la vida es una, que adentro de nosotros, cuando tú te quitas el nombre, la identificación con un lugar, con el personaje, con la personalidad, con el ego, con lo que estudias, con lo que sabes, te vacías, vuelves en una ignorancia original, típica de los niños que no saben nada y se maravillan para todos. Recuerda la pureza de esto. Entonces, este estado de maravilla, la buena noticia es que podemos reproducirlo en edad adulta a través de un recorrido de conciencia. Y allí hay la semilla de la paz. Y estos astronautas cambiaban perspectivas, desfocalizaban, ampliaban la conciencia, ampliaban las percepciones. Es posible aquí también ampliar las percepciones, salir de ser tu nombre, tu ser hombre, tu ser venezolano, ¿no? Tu ser sudamericano, tu ser, yo qué sé, tu ser ingeniero, tu ser deportiva, tu ser hombre guapo. Sales de todo esto, sales. Es la ignorancia, es el no saber, es el desconocer, es el descubrir es el maravillarte. Somos hermanos en la vida, somos todos hijos de la vida, hermanos y hermanas. Pero esto, que debería ser el estado habitual, no nos educamos a esto. Nos educamos a las diferencias, a una perspectiva limitada, a la contraposición, al conflicto como principio de autoafirmación, a la violencia física, psicológica, económica, ecológica como principio de dominio. Pero nosotros, ¿cuántas personas tú sabes y conoces que dicen, necesito ir a la naturaleza, en la naturaleza? ¿Y tú qué eres? ¿No eres naturaleza? ¿Lo ves como esta fractura perceptiva actúa y es dominante en nuestras vidas? Nos percibimos fracturados, separados. Y esta es la raíz de todos los conflictos que vivimos. ¿Y cómo vuelves a ese estado natural dentro de todo este ruido, debajo de todas esas etiquetas que nos hemos puesto? Mi maestro me envió a comprender el silencio interior para 3 meses practicando meditación en una estación de trenes. Lo he odiado los primeros meses, lo he odiado. Después lo he entendido por qué. Porque el silencio no es ausencia de ruido, así como la paz no es quietud. La paz es un estado completo de acogimiento de las molestias, que no rechazas más, que dejas fluir, no te apegas. El rechazo y el juicio son formas reactivas que
quitan la paz. Y entonces la clave es la meditación, la práctica de la meditación. Esto es el medicamento del nuevo milenio. La meditación es la clave. Todo el mundo debería meditar. Nosotros tenemos proyectos importantísimos en hospitales en Suiza. Toda la red pública de hospitales de Suiza está introduciendo la gentileza de la meditación en sus procesos. Trabajamos en escuelas, en cárceles, casi 30 cárceles en Italia, que han introducido la Quiet Room. Y los programas que tenemos de respiración consciente, de perdón y de meditación. La meditación es importantísima para parar esta locura, para bajar el nivel de conflictualidad, para desinflamar el cuerpo, para desarrollar habilidades cognitivas. Los estudios más importantes sobre la meditación comienzan en el 2011. A partir de los años 70 se ha estudiado la meditación científicamente, pero solo a partir del 2011 se marca una línea de investigación genética. ¿Por qué? Porque el premio Nobel de la medicina del 2009, Elizabeth Blackburn, coge un grupo de personas y le da la tarea de meditar 40 minutos al día. Son necesarios 6 minutos de meditación para obtener beneficios psicofísicos. Pero este grupo meditó 40 minutos para 2 meses y medio. Al final de los 2 meses y medio, respecto al grupo de control, el cuerpo de estas personas producía el 30% más de telomerasis, que es una enzima que repara los telómeros, que son las partes terminales de nuestros cromosomas que la ciencia utiliza como biomarcadores de longevidad. Significa esto que los procesos contemplativos mentales reducen el envejecimiento. Las personas que meditan tienen más longevidad y más salud. Después, otra línea de investigación es la desinflamación física. Una mente contemplativa domina la actividad de 1500 genes que regulan, a su vez, la producción de radicales libres, de inflamación del cuerpo y, sobre todo, de producción de las hormonas conectadas al estrés. Después, la salud mental. Quien medita domina el tono del humor, los ataques de pánico, la ansiedad, la depresión, mejora las habilidades cognitivas como la memoria, la lucidez. O sea, es impresionante, es un medicamento natural. Y en un entorno muy inflamado, hiperperformante como el nuestro al día de hoy, la meditación es una estrategia adaptativa potentísima, de fundamental importancia. Todo el mundo debería aprender a meditar y practicar con técnicas claramente específicas. ¿Qué es lo que se busca dentro de ese momento de contemplación o meditación? ¿Realmente es acallar la mente, es dejar pasar los pensamientos, es profundizar en un pensamiento en sí? No, mira, es mucho más. Algunos años atrás, un equipo de neurocientíficos del CNR de Parma, Qué buena. con Giacomo Rizzolatti, que fue el descubridor de las neuronas a espejo, estudió mi cerebro. ¿Cómo? Lo hizo en un museo, en el MAXXI, Museo de Arte Contemporánea de Roma. Conectó mi cerebro a una maxi pantalla y yo para 7 horas al día, para 5 días, he entrado en un estado meditativo. Y ellos mostraban mi cerebro en colores, midiendo la actividad cortical y las ondas, transformándolo en una obra de arte viviente que se titulaba El cerebro meditante. La mente meditante, la mente meditante. Esto fue un documental. Existe el documental, traducido en español también. Y la cosa más interesante, ¿sabes cuál ha sido? Mira, en la habitación podían quedar a meditar conmigo los visitantes del museo, 100 personas cada hora, 700 personas al día más o menos. Y yo podía tener 3 huéspedes, 2 más, yo y 2 más, que se conectaban a ellos también. Entonces se veían estos 2 o 3 cerebros. Los científicos vieron que los 3 cerebros en un cierto momento comenzaban a presentar las mismas fases, entraban en sincronía. Y el cerebro de la persona meditante más experta, poco a poco, ayudaba a los 2 cerebros a penetrar más profundamente en el silencio, en los estados regenerativos. Esto significa que la meditación no es un fenómeno individual, es un fenómeno contagioso, es un fenómeno social. Si tú estás bien, contagia a las otras personas en este estado de paz. Entonces, es muy importante comprender que la meditación, tu pregunta es muy importante. La primera palabra que
apareció en la Tierra para definir el estado de meditación fue presente en los textos védicos y es dhyana. Dhyana significa meditar. El Buda hablaba Pali. En Pali, dhyana se pronuncia chana. Y cuando migró el Buda, llegó a tener los primeros discípulos en China. En China, chana fue trasladado en el ideograma chan, que significa meditar. Y en Japón, chan se transmutó en zen. Pero la raíz es la misma. Significa, mira, meditar no es pensar. Mi padre que dice, voy a meditarlo esto, se lo piensa, no es esto. No es rezar. No es rezar. Cuando tú rezas, tú hablas, Dios escucha. Cuando tú meditas, Dios habla y tú escuchas. No es tampoco mindfulness. La mindfulness no es meditación. La mindfulness es sati, es un estado previo a la meditación. Tampoco es canalizar o visualizar. Mira, cierra los ojos, siente los pajaritos, eso es una meditación guiada. No, esta es una visualización creativa. Las respiraciones conscientes tampoco son meditación. Entonces, ¿qué es meditar? Meditar es un estado de conciencia, muy cercano a un estado de un niño recién nacido, que no tiene nombre, juicios, opiniones, interpretaciones, no tiene nada, solo es vida, pura vida. Este estado de pureza se puede reproducir en edad adulta y lo bonito que es que es potentemente regenerativo. Es suficiente un microsegundo en este estado de silencio, de pureza, para tener una energía vital, un renacimiento, una creatividad, una intuición brutal. Mi cerebro, yo medito hace 30 años, son 30 años de práctica. No es un hacer, meditar, es un estado de conciencia. Pero son 30 años que exploro, encarno. Entonces, lo que mi cerebro cumple en 30 minutos de práctica, mi cuerpo lo cumple en 4 horas y media, 5 horas de sueño fisiológico bien hecho. Cuando los científicos estudiaron mi cerebro, notaron que mientras yo medito, al mismo tiempo se reproduce un estado de sueño regenerativo profundo, pero todos los procesos de aprendizaje superiores son activos. Yo aprendo descansando, aprendo regenerándome. Esto es una grandísima ventaja evolutiva, enorme. Entonces, meditamos. Tú has hablado durante toda la entrevista, Daniel, sobre propósito. En distintas ocasiones lo fuiste mencionando. Hay expertos a día de hoy que piensan que con la entrada de la inteligencia artificial y lo rápido que se está desarrollando, vamos a vivir una pandemia de falta de propósito. ¿Crees que en la sociedad nos está faltando? Primero, quiero saber si piensas que todos tenemos un propósito, cómo se consigue ese propósito y si crees que estamos en medio de una pandemia de falta de propósito. Esta es una sociedad que nos ha educado a encontrar propósito en lo que no tiene propósito real para nosotros. El propósito de la vida, lo dije antes, muchas personas lo descubren casi en el momento de la muerte y se arrepienten de no haberlo seguido, de no haberlo escuchado. Eso es un punto focal en nuestro sistema educativo. Lo decimos antes, nosotros no empujamos a las personas a estudiarse, a observarse, a sentirse, a descubrir cuál es su naturaleza auténtica. Nosotros juzgamos, constringimos a homologarse. Esto básicamente es un proceso que todos los niveles de sociedad viven. Y muchas personas se enferman por esto, porque no respetan su naturaleza natural, no respetan su naturaleza. Y entonces, con la inteligencia artificial está pasando que el ser humano por primera vez siente que existe una forma de inteligencia no solo capaz de superarlo, sino potencialmente capaz de dominarlo y sustituirlo totalmente. Entonces, a la inteligencia artificial, poco a poco, se está introduciendo el concepto de inteligencia existencial, que es un constructo científicamente medible, que tiene impacto sobre salud, calidad de vida, bienestar, y que concierne la dimensión existencial del ser humano. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién eres profundamente? Cuando nadie te observa, cuando no tienes que jugar ningún rol, ¿quién eres? ¿Cuál es tu naturaleza más profunda, auténtica? ¿Por qué estás aquí?
Nosotros tenemos la capacidad de contestar estas preguntas, de dar sentido a nuestra existencia. El punto es que nuestra sociedad nos empuja a identificarnos a través de lo que hacemos. Mira, soy ingeniero. No, tú haces el ingeniero. Nos equivocamos el hacer con el ser. Nos equivocamos el tener con el ser. Tengo esto, entonces soy alguien. No. Juego este rol, entonces no. Y además con el aparecer. Mi abuelo, que era un mecánico de la guerra, se identificaba con su trabajo. Yo lo he visto llorar 2 veces, cuando murió mi abuela y cuando se jubiló. Porque el trabajo era todo. Hay muchas personas que se jubilan, se enferman enseguida y mueren. Porque cesa el propósito de la vida. O mejor, el objeto de identificación. Se han identificado con lo que hacen. El otro abuelo, conectaba el propósito con el tener 2 casas, un coche, porque el tener era un status symbol. Era hacer y tener eran 2 pilares de tu identidad. Después con mi padre aconteció la televisión, lo social, con nuestra generación también. Y tú naciste que ya los social network estaban. No. No, todavía no. Todavía no. Entonces tú viviste también el amanecer de la importancia del aparecer, de la forma. Hay muchas personas que están súper guapas, están arruinadas adentro emocionalmente, están deprimidas, pero allí, y esto le permite de trabajar, de tener un rol social, la potencia del aparecer. Se identifican con esto. Hay muchos empresarios que cuando fracasa la empresa, se identificaban tan profundamente con la empresa que se matan. Entonces tú te identificas y encuentras el sentido en tu vida, en lo que haces, en lo que tienes y en cómo apareces. Falta otro nivel, que es el no saber hacer, saber tener, saber aparecer, es el saber ser. Esto te permite de utilizar las primeras 3 aspectos del conocimiento, de gestionarlo de una forma muchísimo más consciente. Y entonces los niveles de identificación juegan un rol. La inteligencia existencial pertenece al saber ser. Saber ser. Independientemente de nombres, de pertenencia social, familiar, de los estudios, de lo que haces, de lo que tienes, de cómo apareces, ser. Tú te mueves en el mundo no porque eliges para ser feliz, sino eliges porque soy feliz. Soy feliz y elijo, no elijo para ser feliz. Tenemos que dar este pasaje. La buena noticia es que la inteligencia existencial es un constructo científicamente medible. Y entonces el ser humano ahora tiene que reeducarse completamente. Vamos a pasar una crisis brutal. Brutal. Muchas personas tienen que reinventarse. Y entonces vamos a introducir otros valores. El no apego, el dejar ir. Será completamente diferente la humanidad. Será un momento de cambio. Pero si el resultado de lo que ha sido son guerras, violencias, políticos que acosan, yo creo que un cambio, incluso una crisis mundial, sea muy útil, muy útil. ¿Y crees que ese cambio tiene que empezar por empezar? O sea, bueno, tiene que empezar por empezar. ¿Tiene que empezar por amar más y darse o prestarse más al servicio? ¿O por dónde tendría que empezar ese cambio? Mira, el cambio ya está empezando. En muchas personas pasa de forma diferente. Algunos están en crisis. Otras personas lo aprenderán a través del amor. Otras personas a través del silencio, una crisis mística. Otras personas se van a enfermar. El cambio va a pasar de muchas formas. Una persona tiene que empezar a través de lo que está aconteciendo en este instante en ti. ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Te das cuenta de la rigidez del cuerpo, de que estás relajado, de cómo estás respirando, de que somos presentes en un milagro, de que no hay nadie que está contestando, nadie que está preguntando, que simplemente esto está pasando, estamos celebrando la vida? Pasa de este momento el cambio, de darse cuenta que somos parte de un milagro y que lo estamos celebrando conjuntamente. Hay muchos niveles de esta interacción. Tú mientras me escuchas puedes decir, mira, estoy haciendo un podcast, esperamos que este encuentro tenga mucho like, o sea, tu intencionalidad profunda puede ser esto, o tú puedes disfrutar de todo esto porque eres consciente de que está pasando un milagro irrepetible y lo estamos celebrando conjuntamente. Hay muchas maneras de cambiar lo que está aconteciendo en el presente. La aceptación también de lo que se está dando
intentar de no controlarlo, sino de sentirlo, de celebrarlo, de tocar profundo. Mira, si yo ahora tengo un ataque de rabia y tú intentas controlarme, esto tiene una línea, ¿no? Va por allí. Si tú, en lugar de controlarme, me escuchas, me acoges, sientes que detrás de esta rabia hay una petición quizás de amor o una herida y te pones a disposición para ser presente, para cuidar, para incluso ser ayudado a través de mi rabia, tener más paciencia, se transforma la situación. Tiene sentido todo lo que está pasando, tiene un sentido radical, consciente, depende de nosotros. El cambio se dará en cada uno así como toca, y ya se está dando. Daniel, mil gracias por haberte venido este ratito al podcast. No, gracias a ti, gracias a tu trabajo y suerte con este maravilloso libro.